Eh, para comenzar, quisiera hacer algunas acotaciones. De nuevo, a quienes se están uniendo, bienvenidos a este conversatorio sobre los aspectos geopolíticos y diplomáticos del conflicto Israel-Palestina. Es un conflicto, obviamente, que se ha llamado antes conflicto árabe-israelí, últimamente por el tema de que los países árabes vecinos a Israel o han firmado la paz o ya no son capaces de generar una hipótesis de conflicto con el Estado de Israel. Se ha pasado a denominar mucho más, digamos, de manera más coloquial, conflicto Israel-Palestino. Y el reciente conflicto no es con todo el área, digamos, donde existe una autoridad palestina, tanto en Cisjordania con Al-Fatah o en Gaza con el grupo terrorista Hamas. Solamente está circunscrito a Gaza, nada más este conflicto especial, a pesar de que las actividades de violencia que se suscitan en este conflicto también abarcan Cisjordania. Como más o menos puedo intuir de que hay diversos grados de comprensión sobre el conflicto entre los asistentes, no quiero hacer una repetición larga de todos los antecedentes, ya que es un conflicto muy amplio y muy lleno de incidentes de un lado u otro y de diferentes protagonistas, pero me resulta inevitable abordar siempre por el lado desde un punto de vista geográfico, territorial y aparte una línea de tiempo que oriente un poco a quienes conocen a menos detalle el conflicto. Quizá esto para algunos que lo conocen más detalle puede resultar redundante, por eso lo voy a hacer resumidamente, pero para quienes no lo tengan manejado, eh, lo voy a resumir más rápidamente, ¿no? Este conflicto en realidad ni siquiera se remonta a 1947, que es el momento de la descolonización británica y la proclamación por la resolución 181 de las Naciones Unidas de los dos estados, Israel y el Estado palestino, sino que incluso podemos remontarlo antes, incluso al siglo XIX, con la explosión de los nacionalismos en Europa y entre ellos un nacionalismo con raíces religiosas que impulsa el movimiento sionista de los judíos, sobre todo en Europa. ¿Y a qué se refiere el sionismo? El sionismo se refiere a volver a las tierras donde está el monte Sión y las tierras prometidas en en los libros sagrados abrahámicos de la religión judía y en las posteriores de la Torá, etcétera, pero sobre todo en la tradición religiosa judía, que son los territorios. Por favor, recuerden apagar sus micros, salvo que vayan a hacer una intervención. Recuerden porque se cuelan los Para que vean. ruidos que pueden haber en su casa. Muchas gracias. Eh, Bien, como les seguía comentando, se remonta al siglo XIX por este afán de la comunidad judía en Europa perseguida por siglos, por diferentes sociedades, para tener un hogar propio, ¿no? El tema de tener un Estado judío se comienza a vislumbrar con distintos lugares geográficos donde puede ir ese Estado, ¿no? Finalmente, no voy a entrar en detalles de cómo se llega, digamos, a diferentes, digamos, opciones territoriales, pero tras la famosa declaración Balfour en Inglaterra, en el Reino Unido en esa época, se promete desde el Imperio Inglés, desde el Imperio Británico, un hogar propio al Estado de Israel en tierras eh, que con ese momento Inglaterra, el Reino Unido, posee en el Medio Oriente, arrebatadas al Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Es un territorio grande, a veces hago en otra clase la explicación detallada del acuerdo Sykes-Picot, acá no me voy de entrar en esos detalles para avanzar con el tema rápidamente, porque quiero tener una perspectiva sobre todo del aspecto geopolítico y diplomático de este conflicto, ¿no? Entonces, en 1947, legalmente, y eso es la reclamación legal, esto bajo el derecho internacional es una cosa que no es debatible, es un tema que no es debatible, se proclama mediante esa resolución dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, un Estado para los hebreos y un Estado para los árabes, en el territorio que pertenece en ese momento a los ingleses. En 1947 el Estado hebreo
se organiza en los territorios asignados y más bien los árabes de la zona, los palestinos y los estados árabes vecinos, sobre todo, eh, no les parece una solución adecuada que estos territorios ya sean asignados a Israel porque había también presencia árabe en esos territorios que ustedes ven en el primer mapa, en esos territorios azules. Entonces se produce el primer conflicto, la primera gran guerra entre Israel y los estados árabes. Y a partir de ese momento, este conflicto, especialmente en el mundo de las relaciones internacionales durante todo el siglo XX y el comienzo del XXI, va a ser abordado bajo el nombre de conflicto árabe-israelí. No conflicto Israel-Palestino, sino árabe-israelí, porque van a ser distintos estados árabes, vecinos de Israel, que en 1947 y en otras ocasiones van a intentar recuperar ese territorio que reclamaban para los árabes palestinos, ¿no? La solución de la resolución de 181 de las Naciones Unidas, si se dan cuenta en el primer mapa, hay un área azul, que es el área para el Estado hebreo, que se transforma en Israel, que la parte logra su independencia después de presionar a través de atentados terroristas de grupos terroristas israelíes contra el dominio británico, sobre todo, por ejemplo, el más famoso es el atentado contra el Hotel David, King David en Jerusalén, donde estaba la sede del gobierno del mandato británico, mandato de los ingleses. Y además hay incidentes con los árabes de mutua violencia previos ya a la proclamación de este Estado, donde hay una masacre de israelíes en Hebrón por parte de árabes palestinos, donde luego hay represalias de los colonos israelíes que comienzan a llegar, recuerden, posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de el holocausto del Tercer Reich, que finalmente también estuvo relacionado con persecuciones a los judíos en distintas partes de Europa y Europa tanto occidental como oriental, ¿no? Sumado a un largo historial de persecuciones. Pero quería que entren en un detalle más en ese mapa. En el primer mapa hay una área roja pequeña, que es el área de Jerusalén. Como el área de Jerusalén es una ciudad sagrada para tres religiones, la judía, la cristiana y el islam, para estas tres religiones tienen lugares sagrados, consideran a esta ciudad sede de muchos eventos históricos, religiosos, vitales en la formación de la doctrina y la tradición de sus cultos. Entonces, bajo esta resolución 181, esta ciudad se declaró una zona internacional. Pero, tras la proclamación del Estado de Israel y el ataque de sus vecinos árabes, Israel les gana en una guerra a las fuerzas combinadas, por favor, los micros, las fuerzas combinadas de Egipto, Jordania, Siria y otros países más que, por favor, los micros, gracias. Este, voy a ver si, Tal vez usted pudiera silenciarlo. No sé si tiene acceso sí, como... voy a ver si puedo silenciarlo. ¿Me escuchan? Ya, Sí, perfecto. ahora sí. Perfecto, gracias. Eh, entonces, en la guerra inicial en 1947 acaba en una victoria israelí. No voy a entrar en más detalles, pues es una guerra, digamos, una parte de una épica de la constitución del Estado de Israel. Recordemos un pueblo que había sido perseguido y estaba al borde del exterminio en la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto tenía una motivación extra y además una preparación extra porque habían peleado en distintos ejércitos occidentales contra las fuerzas del Tercer Reich, por lo tanto tenían una formación militar muy cercana, de la mayor conflagración de la historia, contra fuerzas árabes menos preparadas, menos estructuradas, más desordenadas, más numerosas, pero con menos capacidad militar. Y esta victoria consolida a Israel en el área y además logra la dominación de varias zonas que ustedes ven en el primer mapa. En el segundo mapa van a estar dominando zonas que correspondían ya al Estado palestino. Y además, las otras zonas que no pudieron ocupar, Cisjordania y la Franja de Gaza, no se vuelven parte de un nuevo Estado palestino. La Franja de Gaza es ocupada por Egipto
y Cisjordania, el área roja, es ocupada por su vecina Jordania. Van a suceder distintos incidentes de los refugiados palestinos en Jordania, una expulsión de los palestinos por el mismo rey jordano después de que hay intentos de que copen el gobierno de Jordania por la Organización de Liberación Palestina, una historia larga de conflictos donde hay que resaltar la Guerra de los 6 días en 1967, donde ante un inminente ataque de Siria y Egipto sobre todo, Israel lanza un ataque preventivo y destruye la aviación egipcia en un ataque sorpresa en una guerra que, como dice su nombre, termina en 6 días por una victoria abrumadora de Israel. Israel en ese momento ocupa toda la península del Sinaí, además, y llega hasta el canal de Suez. Esa área luego va a ser invadida en otra guerra por Egipto, que es un área que corresponde al territorio internacionalmente reconocido por Egipto, en la guerra del Yom Kippur. Es una guerra que sucedió justo 50 años antes del 2023, en 1973, y fue un éxito relativo de las fuerzas militares árabes humilladas en otras guerras, donde pudieron derrotar y tomar por sorpresa inicialmente a las fuerzas israelíes, hasta que Israel contraatacó al final de esta guerra, pero en ese momento Israel se dio cuenta, tras diversas guerras donde había estado en juego la supervivencia del Estado de Israel en conflicto, recuerden, con estados, no con grupos terroristas, con estados, con Siria, con Jordania o con Egipto en diferentes guerras. En ese momento, Israel y el gobierno israelí se da cuenta, el pueblo israelí y el gobierno israelí se dan cuenta que no pueden pervivir en un estado de guerra constante con sus vecinos. Ceden la península del Sinaí, bueno, se retiran porque estaba ilegalmente ocupada, ceden otras zonas que habían ocupado. Los altos del Golán en Siria los mantienen ocupados. ¿Por qué? Porque los altos del Golán, que ustedes ven en el tercer mapa, son un área elevada desde donde la artillería siria pudo atacar en distintas guerras a Israel. Esa área elevada, una área montañosa, altos del Golán, sigue actualmente bajo ocupación israelí. Entonces, las áreas de Gaza y Cisjordania todavía están en dominio egipcio, pero luego pasan a dominio israelí tras la guerra de los 6 días. Pero en los procesos de paz de los 90, tras los acuerdos, eh, los acuerdos incluso de 1993 entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, el presidente de Israel y el líder de la Organización de Liberación Palestina, parece que se abre una perspectiva en Oslo, en la sede de estos acuerdos, la ciudad sede de estos acuerdos, una perspectiva de finalmente llegar a un Estado palestino independiente en las zonas que Israel ocupaba, que habían estado antes bajo dominio egipcio y jordano, recuerden, y después de la guerra de los 6 días fue dominado por Israel. Y estas áreas pasan a tener un mandato no estatal concreto, sino con una autonomía palestina relativa, ¿no? Que poco a poco iba a ser la semilla para un futuro Estado palestino. Pero los acuerdos de Oslo nunca llegan a concretarse definitivamente. ¿Por qué? Porque ya los israelíes estaban estableciendo algunas colonias dentro de Cisjordania y también algunas en Gaza. Y también esto significaba un retroceso. Las áreas solamente de Cisjordania y Gaza que ustedes ven en el mapa 3 y 4, un retroceso a las áreas prometidas por la resolución 181 de las Naciones Unidas que legalmente le correspondían a Palestina en el 47. Acá es donde nos topamos con uno de los grandes dilemas en estos momentos cuando estudiamos relaciones internacionales y tenemos que tener una aproximación diplomática y una aproximación sobre los hechos y cómo hacerlos coincidir, pero cómo también hacer de que no se rompa algo legal, pero también de que lo legal obedezca a la realidad, ¿no? Tenemos una realidad de dominio militar israelí ya en los 90, después de la guerra de Yom Kippur, después de que Egipto firma la paz tras los de los acuerdos de Camp David en 1978 con Israel, y Egipto era la mayor potencia árabe que tenía límites con Israel, era la mayor amenaza estatal a la existencia de Israel, y había desencadenado 3 guerras, había peleado en 3 guerras, casi 4, la crisis de Suez, con el Estado de Israel. Así que tenías un Estado mucho más poblado que Israel, vecino y siempre con una potencia demográfica de población y económica, con el potencial de ser un rival duro de Israel.
y una Israel flanqueada por Siria, otro vecino en el norte, al cual Israel le ha arrebatado y no le ha vuelto hasta ahora los altos del Golán, un Líbano, que es un estado debilitado en el norte, y una Jordania que inicialmente era beligerante contra Israel, pero que luego eventualmente firma la paz y establece relaciones cordiales con Israel. Tras los acuerdos de Oslo, los palestinos y los israelíes no, en pocas palabras, para hacer corto esta historia también y avanzar a lo siguiente, no logran ponerse de acuerdo con cuánto es lo que tiene que ceder Israel, cuánto es lo que le corresponde a Palestina y sobre todo el tema del retorno de los desplazados palestinos de las áreas que Israel ocupó en 1947 y en las guerras posteriores. Ese retorno de los refugiados palestinos del mundo era una cuestión vital para la Autoridad Nacional Palestina, porque estaba prometiendo de que los palestinos que habían sido desarraigados vuelvan a sus tierras. Pero como este retorno de los palestinos implicaba para Israel desequilibrar la balanza demográfica en ese territorio, que hayan más árabes palestinos que israelíes en el territorio completo, Israel se negó de plano a este tema y junto con otros temas con respecto a la naturaleza de Jerusalén, que ya es una ciudad muy disputada, que tiene una serie de barrios internos, un sector árabe, un sector israelí, un sector cristiano, un sector armenio, y sectores diversos de acuerdo a las diversas iglesias y confesiones del cristianismo, del judaísmo y del islam. Eh, todos esos obstáculos impidieron un acuerdo que finalmente termina abruptamente con el asesinato de Isaac Rabin por parte de extremistas israelíes, que además luego van a ser una facción que va a llegar al gobierno en el siglo XXI de la mano de Netanyahu en mayor o menor medida, por ejemplo, como el ministro de Defensa israelí actual, que apoyaba, que, digamos, estaba en contra de cualquier acuerdo de paz con Palestina, y que ya en los acuerdos de Oslo, en el 93, sentía de que lo que cedía Israel, después de haber conquistado militarmente esa zona, era demasiado. Desde el punto de vista extremo de los israelíes, más halcones, cuando ustedes escuchen las posiciones halcones y palomas en el tema de posiciones internas, de política interna sobre política exterior a los otros países, los halcones son los que están a favor más de posiciones bélicas y las palomas de la paz, obviamente, como dice la metáfora. Entonces los halcones de Israel tenían la idea de que uno tenían supremacía militar y ya no había por qué ceder más a los palestinos, incluso no les parecía y no les parece hasta ahora, menos que nunca ahora, un objetivo vital para Israel la consecución de un Estado palestino, al contrario, es un obstáculo y además hay razones religiosas metidas en este razonamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, para, para solamente mencionar cosas religiosas que pueden complementar esta explicación, la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo, que está en la zona árabe de Jerusalén, árabe poblada, porque en este momento está bajo dominio completo de Israel, está erigida sobre el templo de Salomón del antiguo estado de Judea, ¿no? Del rey David. Y parte de muchas formas de ver el judaísmo, de algunas ramas, dicen de que el fin del mundo y la llegada del Mesías, del verdadero Mesías, porque obviamente para los judíos no llegó ningún Mesías, simplemente están esperando el Mesías, digamos, prometido desde las antiguas escrituras, son de llegar el Mesías cuando se reconstruye ese templo de Salomón. Entonces, para reconstruir ese templo, ¿qué tienen que hacer? Demoler la mezquita. Pero para los árabes y para los musulmanes de todo el mundo, esa mezquita es un lugar sagradísimo para todas las confesiones, así están enemistados en diversas ramas, ustedes sabrán, si no lo conocen, la suní y la chií son las dos ramas de la religión islámica mucho más enfrentadas, más numerosas, y con la grieta más conocida, pero no las únicas. Entonces, todos estos temas pusieron trabas a la constitución de un Estado palestino y la inercia del poder israelí a largo plazo se ha impuesto sobre la debilidad tanto militar como política de la Autoridad Nacional Palestina. Tal es así que hasta los años 80 la, eh,
El objetivo de tener un Estado palestino se hallaba sobre todo cristalizado bajo el liderazgo de Yasser Arafat en un movimiento laico que era Al-Fatah, que era el partido dominante laico, no religioso, aunque todos sus miembros son mayor o menor medida religiosos, observan el Islam, pero el Islam no es la base de su ideología. Su ideología es una ideología política laica. Pero en el año 87, ante diversos acontecimientos, entre ellos la intifada, que cuando escuchan intifada es un levantamiento civil de los palestinos de a pie, de ciudad contra los israelíes, que produjo mucha violencia contra israelíes y de vuelta contra los palestinos. En esa intifada, en una de las intifadas, en el año 87, surge el movimiento Hamas, y Hamas es un movimiento que sí es un partido político, pero cuya ideología tiene un core, un núcleo religioso integrista, suní, musulmán, fuerte. Y tras los acuerdos de Oslo y tras los procesos de paz que avanzaron para que la Autoridad Nacional Palestina tuviera cierta autoridad en Cisjordania, Al-Fatah, la Organización de Liberación de Palestina y luego llamada Autoridad Nacional Palestina, reconoció al Estado de Israel. Para ellos, Israel ya es una realidad y lo que tienen que hacer es tener la mayor ganancia posible para los palestinos en su futuro Estado palestino, que cada vez se ve más lejano, por lo menos tras lo que hemos visto este año, ¿no? Ya todo este siglo, lo que hemos visto este año, jamás no reconoce a Israel, busca la destrucción de Israel, y como hemos visto en los atroces eventos del 7 de octubre de este año, de hace un mes, prácticamente un poco más, tiene una disposición, una animosidad hacia el israelí de a pie que no tiene un límite en su violencia, ¿no? Y en su desconsideración como naturaleza del ser humano, que respondía también en un sentido contrario, directamente opuesto por los halcones israelíes que han aumentado su poder tras el ataque. ¿No? Finalmente, para analizar este último mapa y pasar un poco a los detalles de estas consecuencias de lo que ha pasado este año, pueden ver en este mapa las dos zonas que no son dominadas por completo de Israel, que pasaron a la Autoridad Nacional Palestina, que son Cisjordania, la parte, digamos, que es como una especie de rectángulo en el centro de Israel, que ustedes pueden ver allí en ese mapa, y Gaza, la franja de Gaza, que sí tiene llegada al Océano Mediterráneo. Ambos sectores no están conectados por tierra, ¿no? Estos sectores no tienen una continuidad territorial. Y eso, ¿cómo va a influir luego en el futuro o en los siguientes capítulos de la historia de la esperanza del Estado palestino que nunca llega? Pues como les conté, una Palestina militarmente inferior a las fuerzas israelíes que además en los 70 se hacen con el arma nuclear, ¿no? Lo que garantiza la existencia posterior de Israel en caso que su existencia misma se vea amenazada, ya con el arma nuclear se disuade a cualquier fuerza armada de sus vecinos a pagar un precio digamos, de bombardeo nuclear por un intento exitoso, teóricamente, de invasión de Israel, ¿no? Y las Fuerzas Armadas de Israel se hacen mucho más fuertes, sus alianzas se consolidan, inicialmente Estados Unidos, ojo, contra todo lo que ustedes pueden a veces pensar de que Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Israel, Estados Unidos no siempre ha sido un aliado de Israel, sobre todo lo ha sido desde los 70, desde los 70 con el gobierno de Nixon y cuando es secretario de Estado Henry Kissinger, uno de los más grandes, uno de los grandes personajes de las relaciones internacionales del siglo XX, para bien y para mal. Henry Kissinger sigue vivo, señores, todavía tiene 100 años. Hace poco se reunió con Xi Jinping. Entonces, este, esta alianza de Estados Unidos, la paz que tiene con Egipto, la paz que logra con Jordania, la posterior caída en desgracia del rival árabe más cercano que tenía una gran beligerancia con Israel, que era Irak, es primero derrotada por una coalición en los 90, después de invadir Kuwait, otro estado árabe, y después es invadida por completo los Estados Unidos en una acción ilegal también que va contra el derecho internacional, ¿no? Fue un acto de una guerra de agresión también, bajo otros pretextos. No voy a ocuparme más de eso, pero eso debilitó el poder blando de Estados Unidos. Entonces, esta situación de inferioridad de Palestina ya no cuenta incluso con aliados cercanos. El aliado más cercano es
Siria. Pero Siria, desde el año 2011, se encuentra en una guerra civil sin final y el gobierno sirio está absolutamente debilitado. Jordania tiene buenas relaciones con Israel, al igual que Egipto. Y Líbano es un estado partido en distintos sectores religiosos políticos, uno de los cuales es Hezbollah, un sector chií, musulmán apoyado por Irán, pero también los drusos cristianos, los drusos, los cristianos maronitas y otros sectores que han estado siempre en lucha por el poder en el Líbano, pero el Líbano nunca ha sido un actor militar relevante, ninguna, ni tampoco amenaza como Estado para Israel. Y Siria se encuentra en guerra civil. Irak, este, digamos, ya no es un peligro para Israel, a pesar de que su gobierno es actualmente anti-israelí, pero no tiene la beligerancia de la época de Saddam Hussein. Y la alianza más poderosa de Israel es con Estados Unidos, sobre todo desde los 70, que desde los 70 ha dado una gran ayuda financiera y militar al Estado de Israel, a considerarlo un aliado clave e indispensable en Medio Oriente. Un Medio Oriente en ese momento con países árabes que se acercaron a la Unión Soviética y que tras la caída de la Unión Soviética perdieron, digamos, piso, mientras Israel era aliado del ganador de la Guerra Fría, Estados Unidos. Eso fortaleció más a Israel. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es inercia histórica donde sin llegar a un acuerdo para establecer un Estado palestino, por problemas de ambas partes, pero sobre todo por, sí, falta de unión política en Palestina, que vamos a ver a qué lleva esta discontinuidad territorial entre estas dos partes, pero también, sobre todo, porque quien tiene la mayor capacidad de decisión y de establecer un acuerdo de paz, que es Israel, quien tiene el mayor poder militar y estratégico y diplomático de la zona, no ha tenido la voluntad de hacerlo y al gobierno de Israel han llegado los sectores que más han estado en contra del acuerdo de paz, incluso sectores que veían con horror los acuerdos que hacía Isaac Rabin con Yasser Arafat. Y esos son parte de la coalición que en estos momentos gobierna con Benjamín Netanyahu, apoyado en sectores que han sido siempre muy halcones. Herederos incluso de un halcón previo como Ariel Sharon, que en sus últimos días intentó hacer reivindicarse después de muchas cosas que hizo contra los palestinos, dando una serie de concesiones que finalmente no se llevaron a cabo por el siguiente gobierno. Entonces, volvemos allí, hay una inercia de un Estado israelí políticamente consolidado, un Estado democrático, con comillas, porque sí tiene una política de discriminación, mucho, no sé si vamos a debatir que de la calificación de apartheid, eso no lo voy a intentar abordar ni para defender ni para denostar, pero sí hay una clara disminución de los derechos civiles de los ciudadanos árabes y de los ciudadanos palestinos que tiene bajo su ocupación en diversas zonas, eh, pero tiene una unidad política fuerte, tiene un poder militar enorme, tiene el mejor aparato de inteligencia del mundo, el Mossad, eh, que se vio humillado tras los ataques de Hamas en el 7 de octubre. Eh, Tiene poder nuclear, tiene la alianza tanto con el país más poderoso del mundo y se lleva bien con sus vecinos, vamos a ver ahora el proceso de diplomático, se han estado acercando a Israel, ¿no? ¿Y qué tiene Palestina? Una historia de derrotas militares, de levantamientos civiles que no han tenido más fruto que la consolidación en el poder de los sectores más extremos pro guerra de Israel y la pérdida de espacio de los socialdemócratas en Israel que buscaban más una solución conjunta con un Estado palestino. Y además, esa falta de continuidad territorial, ¿en qué terminó? Terminó en que Cisjordania, ese pedacito grande que ustedes ven allí, y Gaza tuvieran dos gobiernos distintos, porque en el 2006 se produce unas elecciones que tienen una historia de cuestionamiento y todo, pero los resultados oficiales favorecieron a Hamas, a pesar de que también se habla de que Hamas, o sea, que Hamas se interfirió en las elecciones por una serie de apoyos populistas que hacía en Gaza digamos, una política asistencialista, vieron cuestionamientos a cómo se llamaron las elecciones, pero finalmente los resultados favorecieron a Hamas y se produjo una guerra civil en el 2006 dentro de los territorios palestinos. Esa guerra civil, ¿en qué terminó? Terminó en que Cisjordania acabara bajo el mando de Al-Fatah, del grupo laico heredero de Yasser Arafat. En esos momentos desde ese momento ya está ahora liderado por su sucesor Mahmoud Abbas, y
Gaza dominada por la organización terrorista Hamas. Integrista, terrorista, el apelativo no se le puede quitar a Hamas bajo un análisis objetivo, por más que en estos momentos estemos haciendo un análisis lo más desapasionado posible del tema israelí-palestino. El adjetivo de terrorista a esta organización después de lo del 7 de octubre sobre todo no es apelable, y establece dos gobiernos distintos, ¿no? Entonces, no hay una unidad, incluso los territorios palestinos que ni siquiera tienen una autonomía completa. Y Gaza no es que sea un territorio independiente, Gaza está rodeado por Israel, luego posteriormente cercado tras varias incursiones desde Gaza por Hamas, hechas por Hamas a territorio israelí, le hicieron una gran cerca, un gran aparato de vigilancia, y además el actor a veces no mencionado en este conflicto, que es Egipto, colabora con Israel en el bloqueo de la parte sur de Gaza. Pues se dan cuenta, Gaza no está totalmente rodeada por Israel, tiene una frontera sur con Egipto. Y Egipto también colabora en el cerco a Gaza. Y Cisjordania, por otro lado, este territorio que ustedes pueden ver continuo en el mapa 3, ya en el mapa 4 ustedes lo ven con zonas dominadas por Israel de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí ya se sientan colonos israelíes, que son aparte los militantes más cercanos a esta visión religiosa que les conté de dominar todo Israel, tener Jerusalén solamente para ellos, etcétera, y incluso demoler la mezquita Al-Aqsa. Los más religiosos son los que forman colonias muy motivadas en territorio de Cisjordania, y desalojarlos cada vez es no solamente una cosa fuera del alcance de Israel, sino al contrario, las Fuerzas Armadas del ejército israelí protegen o incluso apoyan algunos abusos de los colonos israelíes contra la población palestina, que partida en estos pedazos verdes que ustedes ven en Cisjordania, no tienen una continuidad geográfica y tienen que pasar por múltiples controles de tránsito para moverse dentro de su territorio, más aún para pasar a territorio israelí. Después de una serie de atentados que han habido en Israel, pero también atentados que se han debido a que no ha habido una solución al tema palestino, y vemos que esto es una concatenación de quién hizo tal cosa hasta el pasado, ¿no? Cada vez que ustedes van a abordar o van a tener formas de expresarse o de analizar el conflicto de Israel y Palestina, van a encontrar que siempre alguien saca un incidente anterior que justifica el último accidente de violencia, ¿no? Y por esto, y por esto mismo, solamente tengo que acabar esta parte del mapa diciendo de que ven ustedes, hay una Cisjordania que está como siendo digerida por Israel. Más bien Gaza fue desocupada por Israel, desalojada por Israel en 2006, y, eh, y pasó a un control completo, unificado bajo, bueno, en esa pequeña franja, bajo el régimen de Hamas, ¿no? Tienes allí igualmente que Israel no tiene un trato excepcionalmente distinto con Cisjordania que con Gaza, ¿no? Solamente un trato duro con Cisjordania y un trato más duro con Gaza. Y por eso yo siempre menciono la metáfora que Israel, mientras se evite los acuerdos de paz y mientras no dé cabida a la existencia de un Estado palestino, apuesta a largo plazo por digerir territorialmente y absorber por completo todos estos territorios, transformando a los palestinos que viven allí en minorías cercadas y sin posibilidad concreta de lograr un estado palestino. Entonces, tengo una pregunta aquí, que es, a ver, vamos a contestarla, de Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo Israel sustenta su estado de guerra si el derecho internacional dice que la guerra es entre estados? Esa es una excepción, existe un mejor término. El estado de guerra es un estado a veces coloquial, ¿no? Antes era un estado legal y últimamente se usa como estado coloquial, digamos, estamos en guerra contra, o sea, el narcotráfico, estamos en guerra contra, la, etcétera, el objetivo de turno, ¿no? Recuerda que bajo el derecho internacional también hay conflicto armado interno y guerra entre estados, ¿no? Pero este estado de guerra, obviamente, es paradójico, ¿no? Que le declare la guerra a Gaza cuando no reconoce un estado palestino, pero sí coloquialmente sobre todo un término más coloquial que legal, que empleado Israel, para establecer un estado de violencia extrema con Gaza. Luego voy a atacar el tema Irán, justamente mientras va continuando la exposición. Entonces,
estamos en este tema de un proyecto a largo plazo de que mientras Israel no dé cabida a un Estado palestino y además eh, mantenga una posición de colonización de los territorios que ocupa ilegalmente, apuesta a largo plazo porque la inercia de su poder y de su estabilidad y de su cohesión territorial la lleve a una victoria, a un estado de facto, de irrealidad de un Estado palestino y que el Estado palestino simplemente sea algo no concretable, ¿no? Y esa es la apuesta, sobre todo los halcones israelíes a largo plazo, que se puede haber contagiado un poco ya la mayor parte de la población a lo largo del final del siglo XX y comienzo del XXI, cuando Israel ya no es un Estado amenazado por Estados y que tenía que ceder, ya no se ve obligado a ceder porque su victoria en estos momentos es absoluta. Los movimientos que quedan en contra de Israel, que no son ya estados, limítrofes por lo menos, porque el único estado, digamos, más activo y poderoso que está absolutamente en contra de Israel es Irán, el único que desaprueba a Israel, ni tampoco el único que tiene una posición hostil, pero el más conocido. Pero ningún estado limítrofe ya de Israel eh, representa una amenaza. El estado limítrofe de Siria, que ya era débil antes de la guerra civil, que ya no tenía ningún incidente bélico con Israel directo, ahora está en un estado de fragmentación, ¿no? Y el estado de Siria no va a quedar en ruinas durante mucho tiempo, incluso si que la guerra civil de Siria acabara mañana. ¿Y qué pasó con esta victoria israelí? Tenemos un statu quo donde los gobernantes de los países árabes y los países musulmanes, que no son árabes como Turquía o Irán, eh, es una realidad a la que tienen que adaptarse. Por eso van a tener posiciones distintas, ¿no? Pero los países árabes, a los cuales inicialmente los movía un tema de solidaridad con la causa del palestino árabe, poco a poco tienen un vecino que ha ganado la guerra, que no da visos de dar solución al problema palestino y a la vez que es un socio suculento a nivel comercial y económico y tecnológico porque Israel destaca en estos campos. Es una nación pequeña y organizada. Entonces, los estados árabes, que más allá de Egipto y de Jordania, que ya estaban en paz con Israel, comienzan a ver tentadora un acercamiento a Israel, pasando por alto uno de los requisitos históricos de la Liga Árabe, que fue el restablecimiento, el establecimiento de un Estado palestino, la solución definitiva de los refugiados palestinos y de la construcción del Estado palestino como requisito previo para establecer relaciones con Israel y tenerlo como un vecino más. A lo largo de este siglo, todos los conatos de conflicto de Israel con Palestina ya no han tenido como protagonista un Estado cercano. Han tenido como protagonistas organizaciones armadas no estatales, como Hamas o Hezbollah. Y por esa naturaleza, ese conflicto ya con rivales de menor peso y a los cuales solamente les queda aplicar una guerra simétrica y desesperada también para establecer sus objetivos, y además por la violencia inusitada de muchas de esas acciones, que, que siempre son también de naturaleza indiscriminada y muchas veces terrorista, el Estado de Israel se ha visto ya en una posición mucho más fortalecida y en base a esa realidad, a esa real política, los estados vecinos árabes, que incluso tenían una relación lejana, comienzan a acercarse a Israel. En los famosos acuerdos de Abraham, firmados al final del gobierno de Donald Trump, de Estados Unidos, promovidos por el gobierno de Donald Trump, basados en la posición absolutamente pro-israelí de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump vamos aquí. Disculpen acá. Ya. Donald Trump no tiene una posición a favor de dos estados como lo tenía Barack Obama o lo tenía Bill Clinton, ¿no? Y como no lo tenía claramente, pero tampoco era tan opuesto a los dos estados, George W. Bush, incluso, que fue el autor de esta invasión, el presidente de Estados Unidos durante la invasión ilegal a Irak, ¿no? Estados Unidos perdió más puntos con el mundo árabe. Eh, Entonces, estos países comienzan a acercarse a Israel a través de los acuerdos de Abraham bajo
una especie de realidad de hechos consumados, de una superioridad israelí y de que la agenda de Palestina, la posición palestina ya no es una lucha interesante para ninguna causa árabe, salvo por algún idealismo que cada vez se ve más lejano. La cuestión panarábica, que es la idea de un Estado único arábigo que se movió en los 60 del siglo XX, sobre todo por Gamal Abdel Nasser, el presidente, bueno, dictador de Egipto, ¿no? Mediante un golpe militar, que tenía una agenda de unificación de los estados árabes, poco a poco se fue disolviendo y cada país árabe ha tenido su agenda particular. Arabia Saudí, después de que Emiratos Árabes y Bahrein se acercan a Israel y saltan el tema palestino o dicen no hay que tratar temas que no tienen solución. Entonces lo de los palestinos o lo de el estatus de Jerusalén no lo vamos a discutir. Discutamos nuestros puntos en común comerciales, económicos, porque Israel es un buen socio, nosotros queremos negocios, los Emiratos y todos los estados del Golfo, las petromonarquías del Golfo saben que los petros se les está acabando y que tienen que hacer una transición, una economía diversificada en el futuro usando su potencial actual económico que va a mermar en el futuro conforme las reservas y la importancia de los hidrocarburos disminuye, que es una tendencia en el tema ya energético geopolítico a largo plazo. Y bajo este marco se han acercado también Sudán y Marruecos. Sudán, un estado árabe al sur de Egipto, ¿no? Partido ahora en Sudán y Sudán del Sur. Sudán del Sur no es tan árabe, es un estado más africano. Marruecos, un estado no árabe, sino marroquí, de etnia más marroquí que árabe, con alguna influencia árabe y escritura árabe, pero también solidarizado con la Liga Árabe y parte de la Liga Árabe por la escritura árabe que hay allí, ¿no? Y que bajo este marco luego se ve atentado la mayor potencia árabe que quedaba hostil a Israel, hostil en cierto sentido, porque como era aliado de Estados Unidos, no tenía una posición activamente en contra, bélica contra Israel, pero no estaba en la posición de Egipto de paz completa con Israel, que es Arabia Saudí, ¿no? Una monarquía absoluta. En estos momentos tiene como gobernante al príncipe heredero Mohammed bin Salman, ¿no? Y bajo esa nueva óptica de diversificación, de una relación moderna y de paz en la región, se producen acuerdos de seguridad con Israel y un acercamiento este año de Arabia Saudí a Israel. Y los palestinos pasan a ser una cuestión ya menor, sin importancia, y la región parecía moverse del tema palestino que iba a quedar circunscrito a algunos atentados que podían haber en Cisjordania, en las partes que va consumiendo poco a poco Israel y la resistencia de los palestinos de esas zonas a ser absorbidos, y la Franja de Gaza dominada por un Hamas capaz de atroces atentados terroristas, ¿no? Pero que se veía limitada por el famoso Iron Dome, el famoso domo de hierro, la defensa antiaérea israelí, que parece que es la más efectiva del mundo, y un muro que se circundaba toda Gaza, tanto por arriba como por abajo, porque para evitar que los túneles de Hamas pasaran por abajo y acabaran en Israel. Todas esas medidas de seguridad aumentaron la confianza de Israel en esa zona y poco a poco dio una perspectiva de que ya la fuerza palestina para protestar o reclamar, usando cualquier medio, en este caso ya la violencia, su estatus de Estado ya no era relevante. Y bajo esa nueva realidad política se estaban moviendo los diversos estados. ¿Qué estado de la región quedó siempre, sobre todo desde la Revolución Islámica del 79, en contra de Israel? Irán. Irán, antes de la Revolución del 79, bajo el Shah, el régimen del Shah, una monarquía pro-occidental, no tenía ningún problema con Israel, pero la Revolución Islámica, cuando los fundamentalistas toman el poder y forman la República Islámica de Irán, que es un estado organizado de una manera muy curiosa, pero que es una teocracia. ¿Por qué? Porque a pesar, hay elecciones, hay parlamentos, hay democracia, pero la última palabra la tiene imagínense una especie de super tribunal constitucional, pero formado por clérigos, por altas autoridades religiosas en los escritos de la religión islámica, y ellos son los que dan la última palabra en cuestión a leyes, digamos, diversas directivas es el del Estado, ¿no? Entonces ellos tienen un poder por encima del presidente y los parlamentarios de Irán. Irán, que es un país no árabe, es un país de etnia persa, históricamente enfrentada a los árabes, se pone del lado de los árabes palestinos
por un tema de solidaridad religiosa, porque son musulmanes y porque la mezquita de Al-Aqsa es importante tanto por los suníes, que son los árabes, sobre todo de las diversas regiones de Irak, Siria, Egipto, etcétera, como para los chiíes de Irán, que son la otra rama del Islam. Pero ya no son árabes, son persas. Por esto, vamos a ver qué ha pasado luego también respecto de la cuestión palestina. Entonces, como esta situación palestina no pasa a ser un condicionante, y además de las relaciones, y además este acercamiento de Arabia Saudí se, se ve como ya una especie de entierro de la cuestión palestina, y estos acuerdos entre países árabes, que no incluyen a una Irán que no quiere tener ningún acuerdo con Israel, comienzan a dejar más aislado a Irán en esta zona. Es parece por lo que se ha producido y se ha incentivado el ataque de Hamas el 7 de octubre. El ataque, no voy a entrar en detalles aquí porque son muy escabrosos, pero ocasionó entre 1.200 y 1.400 víctimas mortales en Israel, para al parecer 900 civiles y 300 o 400 militares. El ataque fue una humillación para el aparato de vigilancia israelí, que había dado por hecho que las fuerzas de Hamas no tenían ni la capacidad ni la iniciativa, ni tampoco, a ver, el propósito de casi suicida de hacer un ataque de estas magnitudes, y suicida vamos a ver por qué también, pero las medidas de seguridad de Israel, los miles de millones de dólares que se gastaron en el domo de hierro y en la gran verja que rodea Gaza, no fueron efectivas para una serie de medidas electrónicas simples, ataques en parapente, luego carros, motos y bulldozers que rompían los muros, que provocó incursiones a lo largo de toda el área circundante a Gaza, tanto a bases militares israelíes como a establecimientos y asentamientos civiles de los israelíes, donde las fuerzas de Hamas los consideraban también beligerantes y han acabado con la vida de niños, de mujeres, secuestrando gente también para tenerla de asset, de negociación, que todavía lo tienen en el territorio de Gaza, y en esta famosa masacre pues de la fiesta electrónica del límite del norte de Gaza, pues ni hablamos, ¿no? Que murieron cientos de jóvenes que no tenían nada que hacer con el conflicto, incluso algunos a favor de la paz y de la solución de los estados, ¿no? Este ataque está lleno de detalles atroces en los cuales no voy a ahondar, simplemente de que les he contado toda la historia o les he hecho un resumen aquí de los antecedentes. Este ataque, por más de que la causa palestina, de la posición que tengamos sobre Palestina e Israel, es absolutamente condenable desde todo punto de vista. No hay forma de defender este ataque. Este ataque posiciona a Hamas como un grupo terrorista y hace deseable la destrucción de Hamas, pero no al costo que sea, ¿no? No al costo que sea. Es algo que hemos aprendido en Perú en la guerra contra el terrorismo, que en los 80 se trató de una manera como la que trata Israel ahora, que es exterminar pueblos donde considere de que hay una presencia terrorista, ¿no? Eso sucedió sobre todo al inicio de la guerra contra el terrorismo en el Perú y dando pésimos resultados, y además, obviamente, ocasionando crímenes contra ciudadanos peruanos. Y este ataque humilla a Israel y le provoca la mayor pérdida de vidas judías desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto. No habían muerto tantos israelíes en un solo día hasta el 2023, desde 1945. Incluso murieron sobrevivientes del Holocausto, gente que había sobrevivido a los campos de concentración y que ya vivían de ancianos en los kibbutz que estaban cerca de Gaza, murieron, murieron en el ataque. Entonces, esto para un Estado, recordemos que como vemos la perspectiva nosotros como peruanos o como latinoamericanos, ¿no? De las relaciones internacionales, de la cuestión peruana y nuestros casus belli, o que ya no tenemos afortunadamente, y nuestras posiciones de conflicto o de enemistad con vecinos, que ya afortunadamente eso ya va quedando en el olvido, no tenemos ni la remota idea de la posición que es ser israelí o palestino en este conflicto, que tiene mucho más agravios, una violencia mucho más continua, una serie de episodios a los cuales este episodio del 7 de octubre se suma con una mancha de sangre atroz y provoca la unificación de la opinión pública israelí a favor de una respuesta militar
devastadora contra Gaza. No vamos a usar otra palabra, ¿no? Por lo menos para hablar de la opinión pública, querían simplemente acabar con Gaza, ¿no? Y eso fue lo que yo también y mucha gente que estaba siguiendo el conflicto temimos desde el comienzo y hemos visto esos temores pues concretados, ¿no? Después de este ataque que salió de Gaza, que no atacó, no mató ni 10 ni 20 ni fueron cohetes. Fue un ataque directo, personal, a veces con armas contundentes, contra una cantidad enorme de ciudadanos israelíes, pues la respuesta iba a ser visceral. Que parece que esa respuesta estaba buscando jamás. Y además parece que el ataque, no hay pruebas todavía, pero obedece muy bien a lo que hemos visto los precedentes del acuerdo de Abraham, que ponía a Irán en un entredicho y a la causa palestina pasada por encima. Ahí han coincidido las agendas de Irán y las de Hamas, al menos las de Hamas. Y Hamas ya estaba antes siendo abastecida por diversos materiales de contrabando de Irán, a pesar de que Hamas es un movimiento suní e Irán es una nación chií, lo que tienen en suma, en conjunto, su odio hacia Israel, ¿no? A ver, tengo unas preguntas aquí en el chat. Vamos a ver mientras. Un alumno pregunta, Alejandro de México, ¿cuáles serían hasta el momento las consecuencias económicas para América Latina causadas por este conflicto? Económicas leves, mucho más leves que las de conflicto ucraniano-ruso, que sí afecta mucho más por el tema alimentario y por la dimensión de los países. Lamentablemente el conflicto israelí-palestino es un conflicto endémico y, a nivel mundial, y como endémico, y no un conflicto, digamos, como un caballo negro que salió el conflicto ruso-ucraniano inesperado fuera de todo el radar y afectando a todo el equilibrio mundial. Lamentablemente, el mundo se ha acostumbrado a tener este conflicto y además donde no está en riesgo la existencia de Israel. Simplemente está en veremos la continuidad y el futuro de lo que podría ser y ya parece más nebuloso en el futuro del Estado palestino. Nunca he visto más lejos una solución pacífica al conflicto que ahora. Algunos analistas, y válido su razonamiento, establecen de que va a establecerse un dilema de violencia mucho mayor y recién llegando estos estatus de violencia extrema, ambos bandos van con una salida pacífica, pero ambos bandos no tienen igual poder como les comenté. Tienes un bando mucho más poderoso y otro bando derrotado, y depende de la magnanimidad de un bando que el otro tenga una sesión, pero el bando más que podría ser magnánimo no lo va a hacer y no está incentivado a hacerlo, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿considera usted una visión más clara o, digamos, objetivos de una guerra, un genocidio? La palabra genocidio no la voy a emplear. Puede ser, o sea, y no es por ponerme legalista, detallista con respecto a los usos de los términos, simplemente, pero sí, la palabra genocidio es una palabra muy fuerte, es el propósito de un Estado para el exterminio físico de otro pueblo. Y es, digamos, que lo que ha hecho Israel con Palestina, los expertos en esta palabra, que tienes expertos en este tema, no lo consideran así, pero sí yo lo considero como mínimo una limpieza étnica, que no es lo mismo, pero es sacar a una población, un territorio para apropiarte tú de él, ¿no? Atemorizarlos, también usar la violencia contra él, no con el propósito de exterminarlos por completo, pero sí de atemorizarlos y desplazarlos, ¿no? A ver, tengo más preguntas, ahorita le doy a Silas Romario un rato la intervención, pero voy a responder otra pregunta del chat. Tomando en cuenta que esas hermanas Turquía ha hecho comentarios públicos solidarizando con Palestina y recriminando actos de lesa humanidad, ¿qué papel podría estar a favor de mitigar la guerra? No mucho. Y eso lo vamos a ver justo al final de esta exposición. Quiero llegar a eso rápidamente para resolver esta pregunta. ¿Y por qué Palestina no es reconocido como Estado por la ONU? Llegué con los tres elementos. No tiene todavía control de territorio. No es reconocido por eso como Estado por la ONU, pero la ONU establece mediante la Resolución 181 el propósito de un Estado palestino y condena muchos actos de Israel o la ocupación de estos territorios palestinos. La Autoridad Nacional Palestina está como observador en la ONU, pero no como un Estado representado. ¿Por qué además? Porque para estar como Estado representado necesitaría el consenso del Consejo de Seguridad. Y allí tiene el veto de Estados Unidos. Un veto siempre que siempre juega a favor de Israel, sobre todo de los 70. Una pregunta más antes de pasar a la intervención de Silas Romario. Se dio la cumbre árabe islámica. Eso lo vamos a ver ahora al final de esta exposición.
hay una pregunta que sea rápida y para responderla rápidamente, para tratar todos los elementos. Por favor, Silas, adelante. Por favor. Una pregunta rapidita para contestarte rápidamente. Silas tiene levantada la mano, si no, continúo la exposición. Si vas a hacer la pregunta, por favor, activa tu micro para hacerla, o si no, voy continuando. Ah, entonces colócala en texto, por favor. ¿No lo puede activar? Hazte un mute, entonces. Ahí te estoy poniendo ask to unmute. Ah, ok, ahora sí, maestro, ya tenía que darme el paso. Perfecto. Ahí, adelante. Maestro, ¿qué tal? Disculpe, quisiera saber por qué hay un apoyo tan incondicional a Estados Unidos y hasta qué punto podría haber. ¿Solamente es un ámbito de que Israel es un actor geopolítico importante o hay otros aspectos detrás? Y también ver el alcance, entendiendo que hace unas semanas vi que dentro de los demócratas incluso ya hay fragmentaciones acerca de la posición de Biden de apoyo irrestricto a los ataques indiscriminados y que hace Israel hoy en día. Y también quisiera ver si considera que hay un doble juicio en ese sentido, ya que creo que a Putin hay un mandato de la Corte Penal Internacional justamente por violar el artículo 49 de la Cuarta de los Convenios de Ginebra y el mismo artículo que viola el Estado de Israel, pero que no ha habido hasta el momento ningún pronunciamiento. Y por último, ¿qué implicancias tiene estos sobre la crisis de los valores que fundan el orden internacional actual? Muchas gracias. Sí, gracias. Te lo voy a responder rápidamente. Es una pregunta que tiene varias preguntas, es muy compleja. Pero primero, el interés de Estados Unidos, rápidamente, porque es aliado de Israel. Es complejo, pero voy a intentar resumirlo. Espero que sea sucinto. Uno, sí, el valor estratégico de Israel en la región. Es un aliado que sobre todo comenzó como una especie de posición de bastión del mundo capitalista ante el mundo comunista que se aliaba con los países árabes. La Unión Soviética comenzó a tener influencia sobre Siria, sobre Irak y en una época sobre Egipto. Luego Egipto pasó al bando pro-occidental e Israel también. Y como ambos pasaron al bando pro-occidental, hicieron la paz entre ellos. Lo otro es un tema ideológico. Hay un tema de que mientras hay digamos, no absolutismo, sí, pero también, claro, hay monarquías absolutas, pero hay regímenes autoritarios en la región. Israel representa un foco de democracia liberal, entre comillas, porque ya vimos que está limitada a muchas restricciones a las libertades de la población árabe. Por lo tanto, el tema tanto estratégico como discursivo del discurso de la libertad y la democracia juegan a favor de que tenga una posición favorable en Estados Unidos. Y la tercera, y no menos importante, es que parte de la población judía en Estados Unidos es gravitante políticamente, tanto a nivel de, digamos, las campañas en Estados Unidos cuestan y muchos financiamientos tienen que partir con la anuencia de muchas comunidades en Estados Unidos que se organizan como los cubanos, en este caso como la comunidad judeo-americana, ¿no? Y que mucha de esa comunidad está a favor o impulsa el Estado, digamos, el propósito del Estado de Israel como un propósito comunitario, porque muchos de ellos son refugiados, han sido sobrevivientes del Holocausto, entonces ven esto una causa a futuro y eso es importante para la elección de representantes al Congreso de Estados Unidos e incluso para cierta posición política, ¿no? Si, no si en la cultura y en las finanzas norteamericanas tienen una posición muy fuerte y es influyente. Esa posición fuerte va a pasar a ser un poco debilitada. ¿Por qué? Porque hay una presencia, digamos, de inmigración de países del Islam, con religión islámica, más presente en Estados Unidos y cuyo esparcimiento demográfico es mucho mayor y están comenzando a tener peso. No completamente, todavía no para cambiar la posición de Estados Unidos a favor de Israel, pero eventualmente pueden tenerlo. Y además, lo otro, y a lo que la siguiente parte de la pregunta que va, es el tema de la legitimidad. No voy a entrar en más detalles de eso porque lo del doble estándar con Rusia es obvio, ¿no? Putin sí ha cometido crímenes y merece ser condenado, y la misma condena no se aplica a Israel porque Israel es aliado de Occidente y allí está sangrando legitimidad y poder blando Estados Unidos y la comunidad occidental, que siempre están defendiendo el derecho internacional, salvo cuando, no solamente en este caso, ojo, hace poco sucedió el conflicto de Azerbaiyán y Armenia y han habido desplazados armenios de territorios habitados ancestralmente por ellos, porque en zonas donde legalmente le corresponde a Azerbaiyán, pero donde Azerbaiyán ejerció violencia y atemorizamiento. Ha hecho limpieza étnica, como lo que ha hecho Israel en Gaza, pero ¿por qué no se ha condenado a Azerbaiyán?
porque tras el problema de la guerra ruso-ucraniana, Azerbaiyán es una fuente de gas e hidrocarburos. Y si no tienes a Rusia como abastecedor, necesitas otra fuente, si no es conveniente pelearte con esa fuente. Y como el conflicto de Azerbaiyán y Armenia es menos mediático que el Israel-Palestino, pues se aprovecha para tener, tener una posición pues ambigua al respecto. Y por eso también tenemos esa posición y doble estándar. Me parece obvio, muy certero hablar de doble estándar con respecto a la posición de Estados Unidos y Occidente con Israel. Por eso vemos que el derecho internacional es un propósito loable, pero con determinada cantidad de poder, siempre eso lo he tocado en las clases y lo tocamos a veces a detalle en diversas clases analizando estos temas justamente, vemos cómo a veces el poder, la naturaleza de la realpolitik y el poder, digamos, concentrado en distintos factores, distintas variables en un Estado o en una entidad, pasan por encima de la ejecución del derecho internacional que ha reservado a Estados con menos poder o con menos recursos, o que más bien se alimentan de la legitimidad del derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, como los estados latinoamericanos, como el Perú, el cual tiene que adherirse absolutamente, y nuestro compromiso con nuestra política exterior tiene que ver con un compromiso irrestricto al derecho internacional, porque aparte no podemos ser ni siquiera abusivos porque no somos poderosos, y si tuviéramos poder no deberíamos ser abusivos, ¿no? Hay una última pregunta allí, mientras continúa la exposición. ¿Se considera Palestina como Estado fallido? No es un Estado fallido porque no es un Estado todavía. Es un territorio ocupado y que, si se dan cuenta, como hemos visto en el mapa anterior, tiene partes que ni siquiera tienen continuidad territorial, ultra fragmentado, sobre todo en el caso de Cisjordania, que impide que tengas una estructura estatal básica para poder hacer funcionar un aparato estatal, ¿no? Entonces, vamos a pasar a continuar la exposición rápidamente para llegar a los puntos que quiero llegar y que responde a algunas de las preguntas que ustedes han formulado. ¿Cuáles son las consecuencias de este ataque? Atroz, ¿no? Ya hablamos de la parte humana principalmente, ¿no? Y la atrocidad, además, que no podemos dejar de mencionar, a pesar de que intentamos hacer un análisis objetivo, de poder, desapasionado, científico, algo de humano permea en todo, ¿no? Entonces, y también permea en los ataques israelíes hacia Gaza, o sea, no solamente lo de Hamas hacia Israel, sino lo de Israel hacia Gaza, y algunos, digamos, los más, no, la mayoría de gente lamentablemente toma este conflicto con posiciones de barra brava, ¿no? Y no se trata tampoco de decir que todos valen igual, tampoco es una falsa equidistancia, pero sí un análisis menos de equipo de fútbol de un lado hacia el otro, sino de la realidad objetiva, que es compleja, y como lo complejo no cabe en un eslogan, sino es difícil de leer, necesitas mucho material, necesitas informarte y desafía las posiciones blanco y negro en nuestro cerebro, pues siempre es menos popular, ¿no? Eso van a ver, esa es la tendencia actual del mundo de la información, que también vamos a tener una clase sobre el tema de influencia de las redes sociales y relaciones internacionales, que es importante que permee eso en ustedes, futuros funcionarios, muchos de ustedes, que algunos solamente están escuchando esta charla por interés y algunos por el tema de interés en ser funcionarios de nuestro cuerpo diplomático. Así que tienen que ser diplomáticos del futuro, con las armas del futuro y con los retos del futuro, y por eso hay que prepararse. Entonces, antes de atender las siguientes preguntas, que luego las voy a resolver, ahorita las resuelvo para continuar con la exposición. Eh, Hemos tenido, como le dije, las consecuencias del fortalecimiento de la posición de los halcones y la del debilitamiento de las posiciones pacifistas en Israel, que existen hasta ahora, pero que ya son menos populares, ¿no? Mucho menos populares. Después de este ataque, la distancia de odio entre ambos pueblos, tanto por el ataque como por la respuesta, y que no solamente son fenómenos aislados, sino obedecen, ya hemos visto toda la historia del conflicto, hace de que la brecha sea, en estos momentos, yo quiero la paz y yo sí quiero una solución pacífica, pero lo veo por ahora insalvable tanto en el corto como en el mediano plazo, salvo que hay un desplazamiento del poder mundial hacia otro lado. Entonces se interrumpieron también los acercamientos de los saudíes hacia los Israel. ¿Por qué? Porque el ataque jamás puso en entredicho a Israel con respecto a tener una respuesta rápida, que la hizo y que la tenía a la mano, porque Israel tiene allí el gatillo listo para apretar para cualquier acción en Cisjordania o Gaza. Y esa respuesta israelí, obviamente, ha ocasionado muchos civiles palestinos muertos de un pueblo ya de por sí en una situación de opresión y ocupación. Y eso impide a la monarquía árabe. Yo creo que Mohammed bin Salman, si fuera solo por él, pasaría por alto a los palestinos
y se acercaría a Israel, pero tiene a los sectores del pueblo saudí, que por más de que estén bajo una autocracia de la monarquía absoluta de los príncipes de la Casa Saud, eh, son el respaldo popular. No puedes ser un rey tomando decisiones tan antipopulares como acercarte a Israel en un momento así. Entonces la posición oficial de Arabia Saudí es de suspender el acercamiento a Israel. Y así como esas posiciones de la Arabia Saudí, Omán y otros países. Y además la agudización de países que ya tienen una posición hostil o confrontacional a Israel, aumentando su escala, ¿no? Entonces, en este conflicto hemos visto también que después del ataque Hamas han lanzado todo el stock de misiles artesanales que tenían, algunos no tan artesanales, que han saturado la defensa israelí, llegaron a causar algunas víctimas o heridos más en Israel, pero en ninguna forma o la escala que sucedió en el 7 de octubre habrán habido menos de una decena de víctimas mortales en los ataques de cohetes posteriores, porque son cohetes que tienen una capacidad explosiva baja para tener un alcance alto, su carga explosiva tiene que ser baja, tienen baja precisión y son interceptables, ¿no? Entonces han lanzado unos 4.000 cohetes en los primeros días y luego unos 2.000 en los segundos y ahora últimamente casi no están lanzando cohetes. ¿Por qué? Porque justamente los territorios de Gaza están siendo ocupados. Eh, Hay una pregunta sobre Kenneth Waltz y armas nucleares que la voy a tratar al final, por favor, recuérdenmela, porque esa pregunta es muy importante para justamente las conclusiones que quiero dar. En este, recuerden que un poco más de menos de 2 horas no se puede tratar este conflicto a detalle, pero intento darle todas las aproximaciones clave, centrándonos en este ataque que ha habido el 7 de octubre. Entonces, además, después la consecuencia inmediata, obviamente, como les he comentado, es el bombardeo de Gaza para su posterior invasión. O sea, no va a haber una invasión, no iba a haber una invasión terrestre directa, como seguro de alguno de los más estrategas más alocados de jamás querrían que suceda, ¿no? Sino primero una destrucción completa de las instalaciones, un ablandamiento de las posiciones de Hamas para una posterior invasión. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que Hamas sí, voy a hacer una mención de los países de la Liga Árabe, eso al final de la discusión. Justo varios detalles de estas preguntas los voy a tratar al final. Y finalmente responderé las preguntas que queden. Entonces, eh, el problema de lanzar la guerra contra Gaza es que jamás es un grupo terrorista que no le importan los civiles palestinos. Eso es una realidad. Así que como tampoco a los israelíes les importan los civiles palestinos, a Hamas tampoco. Y por lo tanto, jamás usa a los civiles de escudos humanos e instalaciones vitales de Gaza como escudos estructurales. Lamentablemente ahorita se está dando, en estos momentos hay un combate en el hospital Al-Shifa, el hospital más importante de Gaza, pero se está dando el combate en el hospital porque está siendo usado por Hamas. Claro que otro estado, en un estado de menos beligerancia, pararía su ataque diciendo, bueno, ahí está el grupo terrorista, veamos cómo abordamos esto, ya que tienen tomado el hospital, no voy a atacar un hospital. Pero el grado de beligerancia y animosidad después del ataque de Israel hacia Hamas, son los palestinos en general, loco, pero hacia Hamas en especial, es tal que eso ya no se plantea en el mando israelí. Están en el hospital, destruyen el hospital. Hay gente herida, no importa, porque el objetivo es Hamas. Tenemos también secuestrados y pueden estar muriendo, los pueden estar ejecutando, no importa, los secuestrados israelíes también, vamos a por el hospital. Y instalaciones como escuelas y otros usadas por Hamas también, hay que decir. Entonces, no es tan simple, ¿no? No es tan palestinos luchando por la libertad, israelíes opresores o israelíes, un Estado democrático peleando contra los terroristas, ¿no? O sea, es más complejo. Y en estos momentos, este es un poco para darles el ámbito de la situación territorial, estratégica, rápidamente también del ataque de Israel a la Franja de Gaza. También acciones en Cisjordania. Ojo, y Cisjordania, como ustedes han visto, desde allí no ha salido ningún ataque. Está gobernado por un movimiento que no es Hamas, no es un movimiento terrorista, es un movimiento laico, como Al-Fatah, que está al mando de la Autoridad Nacional Palestina, no ha tomado ninguna acción violenta, a pesar que tiene actores armados, no tiene ninguna acción violenta contra Israel. Pero la ocupación de los colonos y la violencia
orgánica de palestinos e israelíes comienza a tomar un costo elevado. Parece que van más de 120 palestinos de Cisjordania muertos también en esos últimos enfrentamientos y situaciones, ¿no? Entonces, si ven allí, está el mapa de Cisjordania, en azul vemos las zonas absolutamente controladas bajo el Estado de Israel, ¿no? Legítimas o no tan legítimas, pero en fin, en morado, los altos del Golán, de los cuales hemos hablado. En un verde claro, la Gaza controlada por Hamas. En amarillo, claro, las zonas de Cisjordania que están, sí, por completo bajo la autoridad civil palestina, ¿no? Que no son un Estado, sino son una administración con objetivo de ser un Estado, por eso no puede ser un Estado fallido, no puedes fallar como Estado si no eres Estado. Y en naranja, las zonas de control mixta, donde se mezclan los controles de la Autoridad Nacional Palestina con la fuerza israelíes. Y en verde oscuro, ustedes ven la completa administración de la seguridad por las autoridades civiles y militares israelíes, que incluye la frontera con Jordania. Es decir, simplemente tienes unas burbujitas palestinas de autonomía presentes en el área de Cisjordania. Y hacemos un zoom a ese cuadradito, y ese cuadradito es la parte norte de la Franja de Gaza, de donde los israelíes advirtieron a la población que evacúen sus casas, y jamás se oponía a que evacúen sus casas porque, claro, pierden sus escudos humanos. E Israel también dicen que evacúen y luego no importa quiénes se quedan, digamos, lanzan su fuego sin discriminar ningún lugar que pueda quedar exento del ataque, ¿no? Y han hecho un ataque por mar, ¿no? El mar está absolutamente dominado por Israel, ¿no? Gaza está absolutamente bloqueado por el mar, todo el patrullaje naval de las fuerzas navales de Israel, y ha habido un ataque conjunto por mar y por tierra, primero con un ablandamiento aéreo de casi un mes, donde ustedes han visto, han sido testigos de la destrucción en las áreas urbanas de Gaza y de las escenas horrorosas de víctimas civiles palestinas que van a ser próximamente eh, caldo de cultivo para extremistas futuros, ¿no? Personas que han perdido a todos sus seres queridos en un ataque y sobreviven para vengarlos. Y eso es así, la historia de la guerra y la violencia. El ataque terrestre ha sido por el medio de Gaza, cortando la parte norte, a la cual pues advirtieron los israelíes que tenían que evacuar los civiles. Parece que han habido algunas masacres de civiles que evacuaban de Gaza por parte del grupo Hamas. La guerra de información aquí es extremadamente alta, así que ustedes cuando vean noticias vean las fuentes una y otra vez, no confíen jamás en las primeras cifras de muertos que ustedes obtienen. Por ejemplo, hubo un ataque que parece que fue un cohete jamás fallido, que pasó por el hospital Al-Shifa, y decían al comienzo que eran 500 muertos, pero las fuentes eran las autoridades de salud de Gaza, que eran autoridades de Hamas. Entonces Hamas está peleando una guerra en múltiples flancos, también el flanco informativo, ¿no? Parte de la guerra asimétrica. Y el costo que quieren hacerle a Israel es una deslegitimación de Israel, que a Israel no le importa, una deslegitimación de Israel usando a los civiles palestinos como objetivos de protección de los assets de Hamas, ¿no? Entonces, Israel destroza sin mayor contemplación lugares donde hay civiles palestinos para atacar un Hamas que usa a esos civiles palestinos como escudo. Entonces ahí tenemos dos culpables. Ya la cosa allí moralmente es debatible y yo sé, yo y todos siempre y también, ¿no? O sea, la posición hacia el más débil prima, pero tampoco podemos ser tan simples y tan básicos a la hora de analizar este conflicto y sobre todo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Siempre es una cosa más compleja y es más complicada, más enredada. Entonces, vamos a pasar a este costo de la intervención israelí en Gaza. Hay una pregunta de Olenka. Adelante, por favor, Olenka. Sí, profesor, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, que sea corta, por favor, para continuar esta exposición que está llena de detalles y hay varias preguntas pendientes. Así que agradecería una Sí, pregunta breve para poder resolverla. justo ahí también le dejé dos. Mi pregunta creo que es algo que quizás a muchos se nos ha pasado por la mente.
Tomando en cuenta todo lo que hemos visto respecto de Hamas con Israel o de Israel con, bueno, Palestina, digamos, ¿cuál ha sido el fin de que se dé esta guerra? Porque, digamos, viéndolo de forma fría, tenemos en cuenta todos los aspectos geográficos, políticos, incluso religiosos que hemos revisado durante el inicio de este conversatorio, pero en temas militares, en temas de poder bélico, en temas de aliados, digamos que en este caso no diría Palestina, sino Hamas, porque incluso no se ha encontrado apoyando a Hamas en los actos que ha estado cometiendo desde el inicio de esta guerra, desde el 7 de octubre. Entonces, digamos, ¿cuál ha sido el fin o cuál es el fin que tiene Hamas en esta intervención? El hecho de poder ver, digamos, hacerse visible, llegar al punto de que, digamos, al ver todo lo que está pasando con Palestina durante décadas, llegue a ganar más aliados, digamos, a ojos internacionales tenga un apoyo de otras organizaciones, o porque claramente en temas bélicos, pues entendería que hay una gran diferencia de poder. Entonces, o sea, en términos, digamos, prácticos, imposible de que jamás pues llegue a lograr una intervención poderosa y triunfe. Entonces, ¿cuál es ese fin posiblemente que pueda usted ver respecto respecto de esta guerra? Sí, gracias por la pregunta, Olenka. Y allí entra un poco lo que mencioné antes sobre la oportunidad estratégica de este acto atroz del 7 de octubre, ¿no? De la incursión de Hamas en Israel, del cual gana tanto Hamas como organización política que se ve como la representante activa de los derechos de los palestinos, dentro de los palestinos, y recordemos que también Hamas ha recibido ayuda económica de varios países de la región también ha administrado ayuda internacional que llegaba a Palestina y la ha usado para sus propios fines, tanto de armamento, no de bienestar de la población palestina, de armamento, como para el beneficio de sus líderes, ojo, porque los líderes de Hamas no están, los principales no están en, en Gaza, están en Qatar o en otros países árabes. Están en Qatar en unos apartamentos de lujo. Y desde allí se ha decidido las acciones. Como es un grupo, recuerden que no es un grupo, que es un grupo que tiene es fundamentalista, porque tiene fundamentos religiosos. Y sobre eso la lógica estratégica se mezcla con una lógica de venganza religiosa y también de cuentas pendientes con Israel, sobre todo en un momento donde ven que pueden hacerle mucho daño. Y eso pasa por encima de una consecuencia, digamos, de mejora del estatus palestino a largo plazo, porque no lo logra. ¿Qué ha logrado? Sí, sí, podríamos ponernos en una fríos y objetivos, como si estuviéramos razonando desde jamás. Si yo fuera alguien de jamás, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, afortunadamente jamás voy a poder llegar a esa clase de mentalidad, ¿no? Pero podríamos intentar ponernos sus zapatos y decir, he puesto en la agenda mundial a Palestina otra vez. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no habían hablado de Palestina? Y ahora vengan las banderas palestinas por el mundo. Y esa causa pro-Palestina, y a veces enredada, incluso en muchas manifestaciones en Europa y Estados Unidos y otra parte del mundo, con las causas de Hamas, ¿no? Eso legitima a Hamas dentro del sector mundial de opinión que quiere la resolución del conflicto en la forma de los dos estados, ¿no? Del Estado de Israel y Palestina. Esa es una ganancia, digamos, a nivel de opinión pública, jamás. Y como los líderes están fuera de Gaza, es más fácil mandar a los subordinados, que tienen una lealtad fanática, a desatar algo que beneficia a los líderes de Hamas o a Irán, pero no a los líderes inmediatos que lo hacen por el sacrificio de la causa, ¿no? Para ellos está totalmente legitimado porque es por tanto por la religión como por la tierra que han perdido y por el pueblo palestino. Y eso dentro de su mentalidad los hace obedecer estas órdenes que han funcionado a favor de Irán. Irán se ha reposicionado positivamente en el tablero después de ese ataque. Y ahí vamos a avanzar justamente. Para resolver también la pregunta de Watson que me ha dejado aquí
en el chat de Ana Carolina, de Carlos Valdivia, de María Rodríguez y de Daniel de ahí vamos a hacer otras preguntas y Enrique Espejo, ¿no? Entonces ahí vamos a resolver rápidamente, acabando una parte concerniente de esta exposición, de este conversatorio. Entonces, ¿qué ha pasado con esta intervención israelí en Gaza, no? Y también es parte un poco de lo que ha logrado Hamas. Ha hecho que Israel, no la palabra está de repente mal hilada, ¿ya? La consecuencia de todo ha sido 10.000 o más ahora palestinos muertos en los bombardeos israelíes, tanto por ahora Israel como también por una acción de un Hamas que no, a las cuales estas cifras les convienen para presentar a la opinión pública o develar ante la opinión pública la naturaleza asesina, Israel, etcétera. Es una cosa compleja, estrategia de guerra asimétrica de información, pero que finalmente cuesta vidas humanas, por el cálculo de unos o por la falta de escrúpulos de otros. Destrucción de infraestructura civil, la gente de Gaza se ha quedado sin hogares. Hoy día estaba viendo unas cifras que no la he puesto acá porque quiero revisarla y confirmarla, pero dicen que desde Israel calculaban que ya de los 2.2 millones, de los 2.200.000 gazatíes de la franja, 1.700.000 se han visto desplazados, no pueden habitar sus casas, tanto porque están en la zona de conflicto o porque han sido directamente destruidas. Entonces tienes al 60-70% de la población de Gaza fuera de su casa y se han convertido en refugiados sin hogar y no pueden desplazarse a Egipto porque Egipto también no quiere que recibir una inmigración de 2 millones de gazatíes, de los cuales hay elementos cercanos a un Hamas que está en contra de los intereses del actual gobierno egipcio árabe, que tiene sobre todo mucho cuidado con la hermandad musulmana, que es un movimiento social, ideológico, universitario, político, fundamentalista, ¿no? Del cual Hamas es cercano, ¿no? Y además por el tema de, ante los demás estados árabes, de no dar cabida a una segunda Nakba, que es la Nakba. Nakba es el nombre que le dan los palestinos al desastre del desplazamiento de parte de su población en 1947, recuerdan el primer mapa que vimos en este conversatorio, en 1947, cuando muchos de ellos abandonan sus hogares por la guerra de israelí contra los países árabes, bueno, los países árabes contra Israel. Los israelíes siempre tienen el discurso que ellos abandonaron todo voluntariamente por una promesa de los árabes, pero realmente fueron desplazados por las fuerzas israelíes. Ante la victoria inminente de Israel, ellos tuvieron que huir, ¿no? Y parte de esos territorios que originalmente le correspondían al Estado palestino fueron simplemente absorbidos por Israel. ¿Qué ha sucedido también? Entonces, como Israel está usando un poder militar duro, indiscriminado, ¿no? No podemos decir que discrimina, o sea, algunos dicen que Israel es humano porque da un bombardeo previo a veces antes de destruir un edificio o avisa. A veces lo hace en otras circunstancias, pero en esta guerra no lo ha hecho normalmente. Y aparte, por la naturaleza de esta guerra, ya en el momento de tomar la decisión política de desatarla, los hechos de indiscriminación y destrucción se van a dar, sobre todo además por la animosidad, la cercanía de los hechos atroces que originan esta respuesta militar sobre Gaza y el propósito final que es acabar con Hamas, al costo que no sea, que sea costo mínimo en vidas israelíes y el otro costo en vidas palestinas ya no importa. Después de lo que han hecho ya no importa. Entonces se pasa por encima el valor de la vida humana ante una lógica tribal y de guerra y de respuesta también de sangre en el ojo. Recuerden, y nos ponemos en posición de los palestinos y nos ponemos en posición de los israelíes. Ellos tienen el poder para hacerlo y lo hacen en una situación de violencia casi de un siglo, que ocasiona también esa intervención militar israelí, pierde poder blando. Israel, al apostar por un poder, por una respuesta violenta, ¿no? Otra vez, como si lo hubiera resultado anteriormente, eso sí lo menciono un poco como opinión personal, no le ha resultado a Israel antes una resolución violenta del conflicto, y esto no creo que sea la respuesta final al conflicto con los palestinos. Pierde poder blando, o sea, pierde influencia, pierde legitimidad, pierde popularidad en otros países, hasta en los que tienen una posición, las personas de a pie que tienen una posición mucho menos informada o mucho más eventual sobre el conflicto de, de Israel y Palestina, habrán recibido el primer día la noticia de la masacre de israelíes por parte de los palestinos y eso provocó una reacción a favor de los israelíes
pero luego tienes semanas de noticias de muertos, de niños y mujeres y civiles palestinos. Y eso afecta a largo plazo la guerra de la información y la guerra de la posición de la opinión pública, ¿no? Entonces se pierde poder hablando porque Israel dice no me importa. No me importa que nadie me apoye. Total, siempre me han perseguido. O sea, la posición de Israel un poco es siempre me han perseguido a mi pueblo en el mundo. Por lo tanto, yo no tengo por qué contar con el resto de las naciones. Que lograr el apoyo de Estados Unidos de algunos claves y de allí que opine lo que quieran. Mientras Estados Unidos no me vete, cuente con el veto de Estados Unidos para algunas cosas de seguridad, que es su aliado cercano, no me importa el resto, ¿no? Y además porque los demás estados árabes, en el fondo los gobernantes, se quieren acercar a Israel y ven esto como una oportunidad perdida de acercamiento a Israel y apuesto que no más de un monarca árabe, que no son de Mohammed bin Salman, sino algunos más, les ha caído como un retroceso este conflicto y como un obstáculo insalvable a varios propósitos de acercamiento a Israel, este conflicto de Gaza, ¿no? Y también que ha provocado. Vamos a hablar de Irán. Irán activa sus fuerzas proxy, que son sus fuerzas títere, ¿no? En la región, que vamos a ver cuáles son. Y comienzan a representar un problema secundario de seguridad para Israel, pero no las activa por completo. Si las activara por completo, y alguna de estas fuerzas proxy, llamamos proxy, fuerzas medio títeres, pero tienen cierta autonomía como Hezbollah en el norte de Israel. Recuerden que en el norte de Israel está el Líbano como Estado no representa amenaza para Israel, sí representa como amenaza un grupo asentado en el Líbano, con un control territorial notable y un control social, porque es una organización que da seguridad social, alimentación, techo, servicios básicos y otras cosas, y tiene un poder militar enorme que es Hezbollah, ¿no? Es parte del poder, del equilibrio de poder en el Líbano, o el desequilibrio de poder en el Líbano. Y Hezbollah está activo y ha hecho movidas y fintas amenazantes y ha recibido una respuesta israelí contundente. Hace poco, la semana pasada, se produjo un hype, una especie de expectativa por el discurso de Nasrallah, el líder de Hezbollah, que iba a dar en el Líbano. Y en realidad en el discurso lo que hizo fue se desmarcó del ataque, dijo, yo no sabía que jamás iba a atacar en Israel, pero igual, ¿no? La causa palestina es justa, la apoyamos y vamos a tomar acciones contra Israel y sobre todo, no contra Israel, sino contra el mayor enemigo, que es Estados Unidos, porque Hezbollah, como está financiado por Irán, se acopla, no casualmente, al discurso de Irán, donde dice que el mayor enemigo, el gran Satán, literalmente, es Estados Unidos, ¿no? El mayor enemigo del mundo, ¿no? Y sobre todo el mundo musulmán. Y finalmente este conflicto lo que hace es debilitar a la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que sin haber sido parte del ataque, ve a sus ciudadanos atacados por israelíes, colonos, y no puede tomar ninguna acción porque los israelíes en estos momentos están literalmente con la metralleta en la mano. Literalmente los colonos están con la metralleta en la mano y han matado palestinos en la zona de Cisjordania, que no es parte de Gaza, solamente ya por el hecho de ser palestinos. Es violencia interétnica. Ojo, el término genocidio es un término yo, dentro de la parte de los talleres siguientes, vamos a hablar justamente un tema para que vean cuándo se emplea esta palabra tan malgastada de genocidio. Que no decirle genocidio no le quita gravedad, ojo, a las acciones criminales de lesa humanidad y contra el derecho internacional que está cometiendo Israel. Eso lo tengo que decir claramente. Hay crímenes de lesa humanidad y acciones constantes contra el derecho internacional. Es un hecho objetivo, por más que haya sucedido la masacre de Hamas por parte de los terroristas o no, ¿no? Y como Cisjordania no responde y el gobierno de Mahmoud Abbas ya está muy viejo, no ha renunciado al poder, no han habido elecciones en Palestina, en los territorios palestinos, ni en Gaza, ni en Cisjordania desde el 2006, desde las que ganó controvertidamente Hamas y provocó la guerra civil de la que les hablé, no han habido más elecciones. Y Mahmoud Abbas ya está viejo, su respuesta es anticuada, los palestinos ya lo ven como un líder obsoleto, y muchos de los cisjordanos comienzan a simpatizar con Hamas porque ven que ellos toman la acción que no toma su autoridad nacional. Pero por otro lado, también hay un grupo de palestinos, no pocos también allí, que dirán, mejor no hagamos nada, porque los israelíes están con la sangre en el ojo, y cualquier respuesta que tengamos nos van a masacrar. Entonces ya es un temor frente a un Estado que los ocupa y que los mantiene cercados y los derechos restringidos. Y como hemos visto, territorialmente digiriéndolos a largo plazo. Para tocar rápidamente el tema de los proxies de Irán,
¿Qué proxies tiene Irán? ¿Qué estados, qué elementos títeres, organizaciones estatales armadas, no estatales armadas, ¿no? Irán además tiene que, bueno, no voy a entrar en detalles de las Fuerzas Armadas de Irán, pero aparte su ejército tiene la Fuerza Quds, que la palabra Quds se refiere a Jerusalén, es el nombre de Jerusalén, si no me equivoco, en árabe, eso, y las fuerzas se me ha ido el nombre exacto del momento de las fuerzas revolucionarias, de defensa de la revolución, que es otro cuerpo armado, tiene varios cuerpos armados, y desde uno de ellos, desde Quds, por ejemplo, coordina eh, las acciones con grupos como Hezbollah eh, en Líbano, como Hamas en la Franja de Gaza, como grupos armados en Irak pro-chiíes, o sea, pro-iraníes de naturaleza chií, recuerden que son de religión chií, los iraníes, los persas, religión suní, los árabes normalmente, ¿no? Y Hezbollah, el grupo más grande de terrorista, creo, activo, financiado por Irán, y también a los hutíes, que también son chiíes, ¿no? En el sur de la península arábiga, en la parte de Yemen, si ustedes ven al sur de esta península arábiga, en el sur del mapa, está el movimiento de los hutíes, que casi estuvo a punto de tomar el poder en Yemen, después de que, a no ser de que la monarquía árabe saudí apoyó al gobierno, digamos, del statu quo, al gobierno militar de Yemen, y en ese momento la guerra civil en Yemen continúa, y en esa guerra civil se enfrentan dos grupos principalmente. Hay un grupo tercero independentista, que ya no vamos a hablar para no entrarnos en la guerra de Yemen, pero finalmente es, para simplificar las cosas de manera extrema, es Arabia Saudí e Irán manejando dos proxies, dos títeres, peleándose entre ellos para ver quién gana el poder en esa zona de la región. Y al activar Irán sus proxies, ha hecho de que los de Hezbollah maniobren amenazadoramente en la frontera norte de Israel para distraer fuerzas israelíes, cosa que va a distraer a algunas fuerzas israelíes, pero no va a ejercer mella alguna en el conflicto. Y vimos hace poco que Yemen declaraba la guerra a Israel, no es que Yemen, es los hutíes de Yemen, con la bandera yemení, que declararon la guerra a Israel, y lanzando unos cohetes, ya un par sí llegaron a un par de ciudades israelíes, pero la mayoría han sido interceptados. Y esos cohetes pasan, si se dan cuenta, en el mapa de Yemen tiene que pasar toda Arabia Saudita, todo el Mar Rojo, son detectables fácilmente por diversos sistemas de vigilancia. Entonces han llegado un par, hace poco llegó uno a una ciudad de Israel en el Mar Rojo. Israel tiene un pedazo, un puertito en Acaba, en Mar Rojo, en la parte sur de su geografía, pero no ha hecho mayor mella. Como hemos visto anteriormente, la historia que les he dado anteriormente no es gratuita. Israel Estado amenazó históricamente por estados. Esta amenaza de estados ha disminuido con el tiempo hasta hacerse casi nula. El único estado activo que lo amenaza, activo, digamos, con fuerza, no tiene límites con Israel. Está a varios estados de distancia de Israel, a una distancia como la de aquí a Tumbes. Esa es la distancia de Irán a Israel, si no es más, si no me equivoco. Esa distancia está interpuesta por otros estados que no tienen una situación activa contra Israel o no tienen la posibilidad de atacar a Israel, como Siria o el Líbano, que es un estado complicado. Y los demás estados están en paz con Israel. Entonces Israel está en su mejor momento, en un momento, digamos, con más poder, mejorando las alianzas incluso en la región con estados árabes antiguamente rivales, cuyos gobiernos se quieren acercar a Israel, pero sus pueblos no, sobre todo después de esta acción de Hamas y la respuesta israelí en Gaza. La población musulmana, no solamente árabe, sino en Turquía, y vamos a ver ahorita las posiciones rápidas de diversos países, se alejan de Israel y pasan a ser activamente anti-israelíes. Una posición rápida del mundo, sobre todo después, posteriormente al ataque de Hamas contra Israel, países que se posicionaron de condena al ataque, pero con apoyo de Israel, incluso el nuestro, un primer comunicado, luego hemos tenido un comunicado de la Cancillería donde el Perú condena los ataques israelíes sobre un campo de refugiados en Gaza, pero no nos ponemos para nada cerca de la posición, por ejemplo, de Colombia o menos de Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Israel. Luego tienes llamamientos a la desescalada y posiciones mixtas, ¿no?
no de claro apoyo jamás, pero tampoco de claro apoyo a Israel como las de Brasil, el gobierno de López Obrador, ¿no? En México, o la de Xi Jinping en China, que está guardando un equilibrio, una neutralidad expectante, o la de Rusia, que ha tenido diálogos con Hamas también, con lo cual podríamos poner un poco rosadito allí, y países que han declarado su apoyo y su comprensión del ataque de Hamas, o sea, no han condenado el ataque, sino han dicho que es parte de la lucha palestina, entre ellos Túnez, Argelia, que ha tenido en esta última cumbre de la Liga Árabe Musulmana, que vamos a tocar al final, que ha sido entre ayer y hoy. Vamos a tocar algunas cosas relevantes a eso. Y Malasia, incluso la Federación Malaya, yo he visto con sorpresa que ahí podemos ver a la Federación Malaya en el sudeste del Asia en rojo, puede tomar una posición muy anti-israelí, muy cercana digamos, justificar el ataque de Hamas, ¿no? Esperable la posición de Afganistán y la de Irán, ¿no? Irak tiene una posición en estos momentos, su gobierno es anti-israelí, ¿no? Pero una posición bélica activa contra Israel, y Siria, obviamente, sí, ¿no? Y el gobierno tanto de los hutíes como el gobierno oficial de Yemen sí también pues, se ha puesto a favor de la causa palestina encarnada por Hamas en este ataque. Y llegamos a un poco al aliado clave de Israel. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? El aliado clave de Israel, Estados Unidos. Este aliado, la potencia principal, tenemos una discusión muy interesante con los quienes están llevando las clases, siempre paramos debatiendo, viendo los temas de unipolaridad, si es una potencia unipolar Estados Unidos o es parte de una nueva multipolaridad, o si va a llegar a una bipolaridad con China, si ya se dio, si no se ha dado, cuánto falta, si está en declive, si está en auge, bajo premisas de poder. Todo eso lo estamos viendo en las clases que estamos dando y lo vamos a ver en los talleres que se van a abrir próximamente, a los cuales todos están invitados para inscribirse. Hemos visto acá la posición de Estados Unidos de un apoyo irrestricto a Israel, sobre todo porque movió dos piezas fundamentales de sus Fuerzas Armadas, que son dos portaaviones y los grupos navales adjuntos a estos portaaviones, que implican como si se sacaran dos ejércitos completos por mar, para evitar de cualquier fuerza armada o país se vea tentado a atacar a Israel mientras está tomando sus acciones en Gaza o mientras está en alerta roja con Gaza. Esto sobre todo para evitar cualquier reacción de Irán y sobre todo de Hezbollah. Y por eso Hezbollah, al tener dos portaaviones en sus costas, porque Hezbollah y el Líbano son países limítrofes con el Mediterráneo, los portaaviones, el Gerald Ford, y no me equivoco, no sé cuál es el otro nombre, el otro portaaviones que se ha acercado, están en las costas de estos países, pues Hezbollah y el líder Nasrallah han matizado su discurso, ¿no? Sí, odiamos a Estados Unidos, vamos a apoyar a Gaza, pero no ha anunciado ninguna movilización grande de Hezbollah, ¿no? Y decían que la línea roja era la invasión de Israel a Gaza. Israel ya tiene sus soldados en Gaza, dentro de Gaza. Los combates, si ustedes ponen Gaza Live Stream en YouTube, van a escuchar los combates en vivo de armas de fuego cortas, ya en combate cercano en la zona urbana, el casco urbano de Gaza. Entonces Estados Unidos ha apoyado discursivamente y con hard power a Israel, ¿no? Pero además ha usado soft power para evitar de que la posición de Estados Unidos orade su nivel de aceptación en los países árabes, y por lo tanto Biden viajó a Medio Oriente, tuvo diversos acercamientos con líderes árabes, pero justo sucedió en pleno viaje a Jordania para verse con los líderes de Arabia Saudí, el ataque, entre comillas, israelí al hospital Al-Shifa, que no fue ataque, parece que fue un cohete jamás, pero eso suspendió mucho de la agenda de Joe Biden en Medio Oriente, y luego ha estado Blinken también por allí. Hay un debate parlamentario, como lo han mencionado ustedes, dentro del Congreso norteamericano, ya con respecto a apoyar con los fondos norteamericanos las acciones israelíes en Gaza. Cada vez se vuelven más vocales esas posiciones que antes no existían, ¿no? Que ahora existen, con representantes que son voces de posiciones disidentes a al tradicional apoyo norteamericano a Israel, y van aumentando. Y además esto ha provocado un tema de conflicto de fondos, con los fondos asignados a Estados Unidos a Ucrania. Ustedes sabrán de que los republicanos más pro-trumpistas de Estados Unidos están en contra de seguir apoyando a Ucrania,
parece también que en juego de pared, no sé, con Rusia, o por lo menos con influencia de Rusia, pero juega a favor de la apuesta rusa a futuro, de que Occidente le retire su apoyo a Ucrania, se canse, se colapse y finalmente pueda obtener una ganancia territorial mayor en Ucrania o consolidar lo que tiene ahora conquistado en esta guerra que se ha estancado un poco este año. Se ha estancado bastante este año. Eh, Estados Unidos no solamente ha movido portaaviones, sino ya ha hecho operaciones militares, sobre todo en Siria, una guerra donde es como si ustedes siguen la lucha libre, es como un Royal Rumble, es un todos contra todos. Está Rusia, está Turquía, está Arabia Saudí, está Irán y está obviamente Estados Unidos. Hasta están los remanentes de ISIS, el famoso Estado Islámico. Hay una pregunta sobre a qué se considera Estado Islámico. En el nombre coloquial con el cual se denominaba el Estado Islámico de Levante y Oriente, ¿no? Conocido por los árabes como Daesh, un nombre despectivo, que es el nombre que hace una cucaracha al ser aplastada, ese era el nombre que le daban los árabes, la mayor parte, todo el mundo árabe casi disgustado con las acciones terribles que hacía el Daesh, ISIS o el Estado Islámico, pero es un nombre coloquial que se le da eso. Un Estado Islámico, ese era el famoso Estado Islámico, ¿no? En Levante y Oriente. De allí se consideran estados islamistas o fundamentalistas, estados que tienen un fundamento dentro de su aparato social y institucional de gobierno basado en la religión islámica. En ese caso, sobre todo la República Islámica de Irán, y también podemos considerar dentro de ese aspecto a Afganistán, gobernado por los talibanes. Y Estados Unidos viene con su rosario de aliados occidentales, ¿no? Todos posicionados a favor de Israel, algunos incluso más a favor de Israel que nunca, como Alemania, ¿no? Donde la culpa del holocausto histórico pues lleva a que no permitan ninguna manifestación en contra de Israel y también donde se han colado, obviamente, porque esto es un fenómeno complejo, se han colado apoyos a Hamas inevitables a veces en este tipo de manifestaciones mixtas, pero también de las cuales estar presentes en un movimiento que pide una causa justa, pero se cuela un movimiento terrorista, se vuelve una situación más compleja, ¿no? Para quien está apoyando la causa, ¿no? Y Alemania teniendo una posición muy fuerte de respaldo a Israel, ¿no? Y de condena a Hamas, más que otros países europeos. Francia siempre tiene una posición mixta, comenzó condenando el ataque, pero ahora también está condenando el ataque israelí a Gaza, ¿no? Con mucho mayor contundencia que Estados Unidos. Han habido declaraciones del presidente Emmanuel Macron al respecto. Y finalmente vamos a hacer un resumen rápido de las otras posiciones de las potencias cercanas y relevantes, ¿no? Egipto, recuerden que está en paz con Israel del 78, por los acuerdos de Camp David, es un país, diríamos, casi aliado de Israel, no aliado por completo porque son árabes y su población está en contra de los acercamientos de Israel, pero sus gobiernos, sobre todo los de Hosni Mubarak y los de Al-Sisi, gobiernos militares que dominan Israel, son dictaduras. No oímos hablar mucho de esas dictaduras porque son amigas de Occidente, entonces cuando eres amigo de Occidente te hacen menos, entre comillas, lo voy a decir banalmente, roche, ¿no? Eh, pero sus gobiernos han estado salvo por el momentáneo gobierno del presidente Morsi, que estaba acercando a la hermandad musulmana, más pro cercana a las posiciones palestinas. El gobierno de Egipto es cercano a Israel y colabora en el cerco a Gaza. Eh, y además impide la llegada de los refugiados de Gaza. Ellos no quieren que los refugiados gazatíes crucen el territorio egipcio. Entonces están en la frontera y solamente permean algunos casos excepcionales con permiso internacional, ¿no? Pero, y tiene una posición fuertemente anti-Hamas. Rusia se encuentra, a pesar de que Israel adoptó una posición mixta ante la invasión rusa a Ucrania, Rusia no ha correspondido ese gesto israelí y ha tenido una posición más cercana a acercamientos incluso verbales a los líderes de Hamas, ¿no? ¿Por qué? Porque está en buenas relaciones con Irán, porque Irán le está vendiendo armas a Rusia y en estos momentos, ante la demanda de pertrechos de la desgastante y a tan gran escala guerra ruso-ucraniana, los rusos están sacando armamento de donde pueden, de Corea del Norte, sobre todo, que no lo he mencionado aquí porque no es tan relevante a las posiciones relevantes al conflicto, y sobre todo Irán. Irán es el país que podemos sospechar que ha sido uno de los motivadores del ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre.
Y aparte Rusia, como anécdota, ha hecho un llamado a que acabe la ocupación ilegal de tierras y a la violencia en la región, ¿no? Una potencia nuclear que está invadiendo un estado vecino horas antes de decir, de prometer de que no lo iban a invadir, ¿no? Una de las guerras, hizo una guerra sangrienta la de Rusia y Ucrania con una dimensión bélica mucho más grande que la de Israel y Palestina y también estratégica, ¿no? Porque como es un conflicto más nuevo, menos a que el mundo se ha acostumbrado a este conflicto, como lamentablemente el mundo se ha acostumbrado al conflicto palestino y los israelíes, siempre, los palestinos tomando, siendo un acto violento y los israelíes respondiéndoles por 10, la realidad mundial ya se adaptó a ese tipo de crisis. A la crisis de Rusia ucraniana todavía está cambiando algunas cosas. Luego tenemos Arabia Saudí, que como hemos mencionado, se aleja de los acuerdos de Abraham, o sea, se acerca al mundo musulmán. Hemos visto que ha tenido una cumbre, hoy lo vamos a tratar al final de este conversatorio, una cumbre con diversos países hermandados en diferentes ramas del Islam, suníes y chiíes, ha bajado su tensión con Irán mientras siguen combatiendo contra Irán en esa guerra de títeres, esa guerra proxy en Yemen. Se está acercando a Irán de otra manera, ¿no? O por lo menos le ha bajado la tensión con Irán. Eh, Ese de un encuentro árabe islámico, que ahorita vamos a verlo. Y además rechaza que se desplace la población de Gaza, pues de los territorios que ha habitado, porque se considera una segunda Nakba, un segundo desastre. Como fue desplazado la población palestina al comienzo de este conflicto de Israel-Palestina en el 47, se está desplazando de nuevo y estamos viendo imágenes aquí de, ven la imagen de acá de abajo, gente desplazada, la imagen de arriba es un sector de Gaza, un parque de diversiones destruido y diversas zonas urbanas destruidas y la población de Gaza abajo, caminando a pie, huyendo hacia el sur, y huyendo de sus casas, porque arriba de la parte norte es un infierno. China se quiere posicionar como uno de los actores claves a futuro para resolver el conflicto, ya que es un estado que no está enemistado con Estados Unidos como Rusia, pero pues amigo de Estados Unidos, por lo tanto Irán es cercano a China, pero que podría ser intermediario entre uno y otro lado. Incluso saltándose Estados Unidos, ojo, la solución iraní podría saltar a Estados Unidos, la solución china podría saltar a Estados Unidos de la ecuación, cosa que a Estados Unidos no le place jamás y además Estados Unidos tiene por su lado pues la influencia relevante de Israel, así que en ese propósito chino es muy difícil que se cumpla. Y además han acusado a China, a los chinos a Estados Unidos de que tanto reclamaban por la población uigur que estaba siendo desplazada o atacada en China. Los chinos dicen que no les pasaba nada, pero pensé que sí había una suerte de, no sé si limpieza étnica llamarlo, pero un hostigamiento, una parte de su población musulmana dentro de la parte más occidental de China, más cercana a Asia Central. Y además se encuentra en estos momentos una neutralidad expectante, ¿no? No se decanta una posición, incluso ni siquiera conversatoria con Hamas como la de Rusia, y tampoco pro-israelí, porque está cercana a Irán y está cercana a países árabes que consideran a China como un actor fiel de la balanza en estos momentos. Turquía, en cambio, sí se ha posicionado de manera aguda contra Israel, de manera verbal, una posición verbal furibunda de un discurso de Erdogan hace poco, donde habla sobre las consecuencias que puede tener Israel a futuro y de que no dejen de tomar en cuenta a Turquía. Pero igual, con dos portaaviones norteamericanos en la región, eso puede quedar en una bravata verbal y en un apoyo, digamos, es emocional a la causa palestina y sobre todo un discurso de Erdogan hacia, recuerden, esos discursos pueden parecer que son dirigidos hacia los palestinos, pero son dirigidos hacia un público más amplio, hacia el mundo árabe. Y hay una pelea, ¿no? Por quién es el líder del mundo, no solamente árabe, sino el mundo musulmán. Los turcos no son árabes, son turcos. Pero ellos han sido antes la cabeza del mundo del Islam, por ser el Estado islámico, el Estado digamos, musulmán más fuerte, que era el Imperio Otomano, ¿no? Y esta zona es un espacio ex-otomano. Y ellos han resaltado de que había paz en la época de los otomanos durante varios siglos, con convivencia entre judíos y árabes, palestinos, ¿no? En la zona sin ningún problema, cosa que es cierto, pero no mencionan las masacres a kurdos y armenios que han habido en ese mismo imperio, que han sido otros capítulos. Y ahí sí, uno es genocidio, ojo, genocidio armenio por parte
de la parte en el ocaso del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Finalmente menciono a Qatar, un país pequeño, una península que aparte es la sede de Al Jazeera, eh, que es el refugio y el hogar de los dirigentes más altos de Qatar, y además tiene una posición ambigua, porque es cercano a Occidente, vende petróleo a Occidente, Occidente no se quiere enemistar con Qatar, Qatar juega con ambas bandas, se hace amigo de todos y nadie quiere enemistarse con Qatar. Ya tuvo un conflicto previo los cataríes con Arabia Saudí, ya se amistaron, tuvieron un conflicto financiero donde le quisieron bloquear los assets financieros a Qatar y Qatar sobrevivió en base a la enorme riqueza que tiene acumulada. Y también, al igual que China, pero siendo un actor más chiquito, pero más cercano al mundo árabe, se quiere posicionar a futuro o a mediano plazo como un mediador en el conflicto para una solución al problema palestino. Y esto es lo que estábamos mencionando, ¿no? Y lo que algunos de ustedes estaban preguntando sobre el encuentro de la Liga Árabe y no solo de la Liga Árabe, sino estados como Turquía o como Irán, el día de ayer en Riyadh, en la capital de Arabia Saudí. Este encuentro, sobre todo entre Mohammed bin Salman y el presidente de Irán, eh, ha sido una foto poderosa de los dos rivales más enconados de la región, juntos para resolver un problema que les atañe en común, que es el problema de los israelíes con los palestinos y del pueblo palestino, árabe, musulmán, que tiene que ver también mucho otra vez con la mezquita de Al-Aqsa y los lugares sagrados de Jerusalén, los lugares sagrados para el Islam, ¿no? Entonces, se han encontrado y este punto de encuentro que nos da a un tema a largo plazo que con el que voy a cerrar este conversatorio y voy a dar paso brevemente a las preguntas. La pregunta final, porque ya nos hemos pasado un poco la hora, pero el tema lo amerita, señores. Así que el tema de Israel y el poder de Israel a corto y mediano plazo está en el mejor momento para Israel. Me dicen si podría manejar una guerra con diferentes frentes. Sí, podría manejar en estos momentos Israel una guerra con diferentes frentes, porque en primer lugar quienes lo van a atacar no son estados, son organizaciones no estatales armadas, como Hezbollah o Hamas. Israel no corre peligro alguno, ni sus fuerzas armadas, ni su existencia menos con las amenazas actuales, ¿no? Eh, esto hace de que realmente pues, el único riesgo para Israel sea perder más o menos soldados, nada más. Y no es que vaya a perder una cantidad de soldados como los que pierde Ucrania o Rusia en su guerra, ¿no? Van más o menos un cuarto de millón de muertos entre ambos lados, ¿no? Israel no puede permitirse eso porque tiene una demografía más baja. Son 8 millones de habitantes, no 32 como en Ucrania o 130 como en Rusia. Y han perdido 1.400 israelíes en el ataque del 7 de octubre, cosa que no es tampoco una merma enorme de la demografía, pero es un golpe terrible, ¿no? A la sensación de seguridad que ya no existe en Israel, que lo va a afectar financieramente a largo plazo. Y a largo plazo, por más de que tenga una victoria completa y absorba completamente a los palestinos, hay un peso demográfico árabe que está en contra de lo que quieren sus gobiernos de acercamiento a Israel. El árabe de a pie tiene una cuenta pendiente con ese Estado de Israel y los movimientos integristas religiosos van creciendo y van desplazando los movimientos laicos que existen en estos países. Y estos movimientos integristas religiosos hemos visto el nulo respeto a la vida humana y la nula consideración. En caso que tengan los medios para hacer daño a su rival, lo van a hacer. Entonces, a largo plazo, la solución pacífica sí es más rentable, pero en esos momentos no es políticamente redituable para Israel. No sabemos el futuro político de Benjamín Netanyahu, al cual le han hecho una pausa, tuvo una crisis política de legitimidad y se enfrentó a su poder judicial, con otro detalle más que ya explicaré en los talleres posteriores a los que ustedes se puedan inscribir, ¿no? Sobre los problemas que han habido previamente en Israel. Pero en estos momentos tiene una pausa política que son entonces una tregua mientras se da el conflicto, mientras se resuelva militarmente. Y el gobierno de Benjamín Netanyahu es un martillo que todo lo ve clavos a nivel militar con respecto al problema palestino. Así que lo está resolviendo militarmente. Puede ser exitoso para Israel a nivel militar, pero a nivel político, y a nivel de imagen, a nivel de poder blando y a nivel finalmente de preservación del Estado israelí a futuro, sí le da problemas. Entonces, vamos a atender rápidamente las preguntas que se han dado, que quedaban pendientes. Aquí en el chat están. Vamos a ver, vamos a comenzar rápidamente para, para acabar este conversatorio. Ya. Escuchaba un analista que si Irán apoya gobiernos como, a ver, como Bolivia o Venezuela, Perú, su interés debería aumentar sus lazos y colaboración con Israel. En estos momentos, Perú no tiene ni que aumentar
bueno, no sé si disminuir, pero no tiene por qué aumentar sus lazos con Israel. Tenemos lazos estrechos entre los dos países. Nuestra posición internacional puede virar un poco más a condenar más acciones de Israel. Y claro, si sucede un acto mayor, digamos, de víctimas palestinas, sí, por moral y más que por más que nuestros compromisos realistas de nuestra posición diplomática no sean convenientes, sí nos vemos obligados por humanidad a ponernos a favor de una declaración más estricta de condena, ¿no? Pero, por ejemplo, Bolivia o Venezuela aprobaron el ataque ruso a Ucrania y ahora desaprueban el ataque Israel a Gaza. O sea, esos son países con un doble estándar también obvio. El doble estándar no solo es de Occidente, señores, el doble estándar es de todos los países de la comunidad internacional con uno u otro problema, de Arabia Saudí, de Irán, de Rusia, de China, todos los países pueden ser acusados de un doble estándar bajo tal o cual circunstancia. No es un problema solo de Occidente. A ver, ¿quién tiene más probabilidades de ganar esta guerra? Pregunta Ana Carolina. La guerra como fenómeno concreto de Israel y Palestina, Israel a corto plazo, tanto en Gaza y a largo para disolver a los estados, los territorios palestinos que quedan. Que eso le puede traer otros problemas, como he mencionado, sí, pero militarmente Israel tiene una fuerza abrumadoramente superior y no tiene ningún estado cercano que se lo oponga. Una pregunta interesante sobre Kenneth Waltz. Dice, si Irán tuviera armas nucleares, se podría llevar una paz a Oriente Medio. Coincido, mira, vi esa opinión de Kenneth Waltz después de que estuvo hablando, no sé si con la clase o con otros amigos y otros colegas al respecto. La única posición que podría cambiar el status quo de la región y creo que lo traté en una anterior clase, es la posesión de armas nucleares a Irán, que es terrible, es una realidad terrible. Estuvimos hablándolo en una clase anterior sobre poder nuclear y que vamos a volver a tratar en uno de los talleres relacionados al examen oral y escrito, al cual reitero la invitación, que se inscriban. Este poder nuclear variaría y crearía una ventana, la única ventana de oportunidad que tendría el Estado palestino sería con ello, pero a un riesgo muy alto, a un riesgo de una conflagración nuclear en la región. Y Arabia Saudí ha declarado que si Irán tiene el arma nuclear, ellos también, y tienen los medios para lograrlo. Y deben haber acumulado una serie de conocimientos científicos para hacerlo. Y recuerden que el arma nuclear no es una tecnología de punta, señores. Tiene 80 años, es un invento de hace 80 años. Es más antiguo que el high five, es más antiguo que el fax, es más antiguo que la llegada del hombre a la luna y que el satélite Sputnik. El arma nuclear inevitablemente se va a esparcir, solamente que la comunidad internacional lo que hace es ralentizar la, la difusión de esta arma nuclear, ¿no? Pero sí, sí, es posible, es una pregunta muy válida que Balsa ha dicho y que de la teoría del equilibrio de poder obviamente plantearía eso una ventana de oportunidad para que Israel sí se sienta presionado, porque Israel en estos momentos no tiene incentivos para ser un Estado palestino. ¿Cuándo podría ser un incentivo para el Estado palestino? En caso que viera su integridad comprometida y su existencia. Entonces, si su existencia se ve comprometida por la no existencia de un Estado palestino, le va a dar cabida, pero si no se ve comprometida, no. Ahora la situación está hard power completamente y se está ignorando Israel está pasando por alto la consecuencia de soft power, sabe que es un precio que tiene que pagar, va a perder algo para ganar otra cosa, pero a largo plazo la respuesta violenta nunca le ha funcionado y nunca va a funcionar. Eso me da pena por todos, por todo el proyecto, un proyecto interesante, la democracia israelí en los kibbutz y todo, que es un tema complejo también a tratar en otra ocasión.